Te agradezco mucho, José, por haber aceptado esta invitación. Sabés que esta es tu segunda casa. Nada, disfruto cada vez que tengo la oportunidad de charlar con vos y más a la hora de defender nuestra fe, ¿no? Así que bueno, nada, es por partida doble el disfrute. Hermano, hoy vas a tratar un tema súper interesante. ¿Cuál es? La Inmaculada Concepción de la Virgen María, una de las doctrinas de la Iglesia que más me encantan, la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que para hacerlo súper entendible, se trata de una gracia, un privilegio que Dios le dio a la Virgen, que es la impecabilidad. Esto es algo que lo creyeron los cristianos siempre. No me refiero a que no haya habido algunos escépticos o que no haya habido algunos retractores o detractores más bien de la iglesia, pero siempre se creyó en la impecabilidad. Lo único donde había algún tipo de especulación es sobre el momento exacto en que la Virgen habría recibido esa impecabilidad, pero siempre se creyó que ella fue sin mácula, sin pecado, sin mancha. Mira, a ver, nos vamos a adentrar en el tema. Vos sabés, José, que este es un espacio que pretende no solamente comunicar nuestra fe a católicos que necesitan de recursos para poder en este mundo poder, nada, fortalecer su fe, sino también es un espacio que tiene pensado llegar a gente no católica. Y me encanta que vengas vos porque además de tu formación, sos ex protestante, por ende vos entendés cómo piensa el protestante, cómo razona el protestante, y eso me parece que es sumamente importante a la hora de formular tus argumentos. Así que te agradezco también por partida doble. A ver, la Inmaculada Concepción. Yo recuerdo cuando era protestante, José, ¿cómo la Inmaculada Concepción? La Biblia me dice que todos pecaron, a mí me dice la Biblia que bueno, que el pecado de Adán pasó a todos porque todos murieron y cosas por el estilo. Y pensar simplemente en la idea bueno, de que María es una excepción a esta regla bíblica y me parecía un poco de mariolatría. ¿Por qué? Porque parecía, me daba la impresión de que era el intento obstinado por parte de la Iglesia Católica a adjudicarle un tipo de carácter u honor a la Virgen María, no por verdad, sino más bien por la idolatría que, la Virgen María, que por la Virgen María sentían, ¿no? Entonces yo pensaba, como muchos protestantes piensan hoy en día, que esto es básicamente un invento que se sacó de la manga algún papa con el objetivo de justificar la idolatría por la Madre de Dios y que si María se enterase, porque también quienes están en la presencia de Dios, según muchos, yo inclusive en algún momento de mi vida, según muchos no saben lo que está pasando acá abajo, entonces si María se enterase de todos estos honores que en la Iglesia Católica le rinden, haría todo lo posible para bajar y decirle, muchacho, bajen un cambio, no sé qué opinás al respecto. Sí, yo igual tenía muchas de esas dudas, 20 años de protestante, bautista, y lo mismo que acabas de decir, yo decía que los católicos veían a la Virgen como una diosa, que le daban atributos divinos, atributos que solo le corresponden a Dios, lo que se conoce en teología como los atributos no comunicables de la omnisciencia, la omnipresencia. Obviamente no, cuando comienzo a estudiar un poco lo que enseña la iglesia, los padres, aún los protestantes originales, digo, wow, digo, pero si es que esto es algo que es claro en la escritura, es claro en la patrística, puedo entender por qué los protestantes originales todavía creían en las doctrinas de la Virgen. Obviamente se me fueron cayendo las escamas de los ojos y pues gradualmente sí me costó, la verdad, como que yo sí, no hice un plan, pero como que yo dejé las doctrinas de la Virgen María al último y me enfoqué más en la justificación, Mm. en la comunión de los santos, el purgatorio, el Papa y lo de la Virgen como que lo dejé al final, pero al final no me pude escapar porque no me podía ser católico sin tener una conciencia limpia de que yo podía aceptar las doctrinas de la Virgen, pero al último, gracias a Dios,
con la Biblia, los padres de la iglesia, y cuando me enteré lo que creían los protestantes originales, dije, wow, dije, pues que está bien claro, siempre se creyó esto. Yo pienso que el principal problema que tiene el protestante a la hora de tratar estos temas respecto a la mariología, tal y como lo enseña la Iglesia Católica, no tiene que ver con los argumentos, pese a que lo que van a debatir son argumentos, van a intentar refutar y demás. Yo para mí, te tengo que ser honesto, porque yo vengo de ese palo. Sé que hay muchos que niegan, y llamativamente son quienes no me conocen, niegan que yo haya sido evangélico, pero, o sea, tengo una esposa y muchos amigos conjunto con mi madre que pueden dar fe que durante 13 años fui evangélico, ¿se entiende? O sea, llamativamente los que no me conocen, bueno, ellos dicen que no, que nunca fui evangélico. Pero bueno, más allá de eso, yo como ex evangélico sé que el principal obstáculo que hay a la hora de abordar el tema de la Virgen María no son los argumentos, sino más bien ese sesgo con el que vengo, que todo aquello que intente honrar, reconocer lo que es María, yo como que vengo predispuesto al rechazo. No, esto no, se me enciende una alarma interna, ¿no? Como cuando, viste, cuando en las películas evacúan edificios que están sufriendo algún tipo de accidente o algo por el estilo. Bueno, se enciende una alarma interna que dice warning, warning, peligro, y automáticamente mi sistema de defensa se prende de tal forma que, bueno, rechazo automáticamente todo lo que tenga que ver con la mariología. No sé si a vos, si vos pensás igual, José. Sí, es algo instintivo, es prácticamente parte, como que tenemos un instinto de preservación los protestantes. Un recurso de Eh, defensa a causa de la enseñanza que hemos recibido, ¿no? sí, sí, es algo que se nos ha inculcado, una especie de vacuna, una vacuna contra el catolicismo, y así de entradita, sin razonar, sin analizar, sin meditar, sin tener un buen conversatorio, de entradita ya tenemos una barrera. Tenemos una especie como ahora en Israel. No sé si te has dado cuenta que los israelíes tienen un escudo de defensa, ¿no? Sí. En lo que es las fuerzas aéreas. Algo así. Los protestantes tenemos eso, porque si no, pues dejaríamos de ser protestantes. Yo siempre digo que la esencia del protestantismo es este rechazo del catolicismo, ¿no? Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Entonces, bueno, nada, a ver, el tema de la Inmaculada Concepción es un tema que yo te tengo que ser honesto, como evangélico no lo veía en la escritura y al no estar en la escritura y ya está, no me importa a mí lo que piensen los primeros cristianos, no me importa absolutamente nada. A mí vos me tenés que mostrar que en la escritura está la Inmaculada Concepción. Pero esto termina siendo un problema epistémico, ¿no? Y arranquemos, me parece, por ahí, ¿no? ¿Cómo yo conozco la verdad respecto a la fe? ¿Cuál es la vía que a mí me comunica la verdad respecto a la fe? Como evangélico va a ser solo la escritura y una forma de acercamiento a la escritura particularmente. En cambio, como católicos, la cosa va a cambiar un poco. Sí, así es, porque al protestante, partiendo de Martín Lutero, y bueno, de ahí en adelante se ha ido radicalizando, pero sí, partiendo de Martín Lutero con la idea de que lo único infalible para la doctrina son las páginas de la Biblia. Cuando Martín Lutero comienza con eso, porque él necesitaba esa doctrina, al rechazar lo que era el magisterio católico y desentenderse de la infalibilidad de la tradición de los apóstoles, no le quedó opción más que aferrarse a las páginas, y comienza a desarrollar esta idea de que solo las páginas de la Biblia serían lo único infalible para determinar la doctrina. Y de Lutero en adelante se ha ido radicalizando la idea, porque Lutero todavía aceptaba una cierta noción de tradición. Y no hablo de tradiciones de hombres, de costumbres, cosas cambiantes que van y vienen, sino hablamos de la tradición como palabra de Dios. Martín Lutero entendía, al menos aceptaba en alguna medida esta noción de tradición sagrada, tradición apostólica como sinónimo de palabra de Dios. Por eso es que vemos en Martín Lutero afirmaciones sobre la Virgen María, sobre la perpetua virginidad, sobre también la Inmaculada Virgen. Hablaba de que la Virgen era inmaculada, era pura, era sin mancha, y decía que no había palabras que pudiéramos expresar para honrarla lo suficiente. Mm.
Ok, ok. Y esto llama mucho la atención, ¿no? Porque yo recuerdo cada 31 de octubre y la Reforma Protestante era nuestro momento en el que celebrábamos nuestra identidad y nuestra independencia de la tiranía romana y del papado que no nos dejaba con libertad poder acercarnos a las escrituras y conocer verdaderamente de qué se trataba la fe cristiana, ¿no? Entonces, hay muchos grupos evangélicos que cada 31 de octubre vos lo ves con un luterito de fondo, algo por el estilo, pero que llamativamente piensan muy distinto a lo que propone y enseña Lutero, ¿no? Esto es algo llamativo, ¿no? Porque vos decís, bueno, está bien, este hombre me representa, pero ¿qué es lo que representa? Lo único que va a representar Lutero para muchos evangélicos es el anticatolicismo, nada más. Porque después en cuanto a la doctrina, en cuanto a la fe, Lutero o los cristianos de hoy en día van a estar muy lejos de lo que creía Lutero. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, recientemente yo hice un programa donde yo mostré cómo Martín Lutero veía a la Virgen como pura, sin mancha, como inmaculada. Y un protestante, ¿sabes qué fue lo único que me respondió? ¿Qué? En lugar de interactuar con lo que yo presenté, me decía, bueno, a mí qué me importa, Lutero no es mi papa, a mí no me hables de Lutero. Entonces ahí vemos una grandísima contradicción porque te acuerdas que en el 2017, como todas las denominaciones se desvivieron para hacer videos para celebrar los llamados 500 años de la Reforma Protestante y todos los videos, todos, absolutamente todos, incluían como el personaje principal a Martín Lutero y lo describían como un hombre usado por Dios. Entonces, ahora que te digan que no les importa Lutero, ¿dónde están sus 500 años de historia, no? Sí, es cierto, es cierto. Yo recuerdo, 2017, yo era evangélico todavía de Hueso Colorado y me acuerdo todas las cosas que muchos grupos evangélicos hicieron reuniéndose y demás, ¿viste? Ahora lo recuerdo y me da un toque de gracia. Bueno, entonces, vamos al caso de la Inmaculada Concepción. Cuando el católico habla de Inmaculada Concepción, entonces, ¿qué es lo que tiene en mente? Porque viste que muchas veces dicen, ah, el católico piensa esto, pero no es lo que realmente piensa el católico. ¿Qué es lo que piensa el católico cuando habla de Inmaculada Concepción respecto a María? Pensamos en que no había pecado, no había mancha y no había impurezas en la Virgen por una gracia que Dios le concedió con miras a la encarnación y con miras al papel que ella iba a tener. En otras palabras, porque ella se iba a convertir en la madre de Dios. Entonces Dios preparó un aposento digno y le concedió esa gracia a la Virgen de ser sin pecado, sin mancha, sin pecado, sin impurezas, libre del pecado. Ahora, esto se creyó, lo repito siempre. Recientemente estuve teniendo un encuentro con un anticatólico, quizás de los peores anticatólicos que yo he conocido, para ser sincero, no que los haya conocido a todos, pero al menos de los que yo puedo identificar en mi radar. Y yo le decía que la impecabilidad siempre la creyeron todos los cristianos. Repito, no significa que no hubo personas escépticas o que no hubo alguna persona que de plano no estaba de acuerdo a lo que creía la iglesia, pero siempre se creyó en la impecabilidad. Y lo único que la iglesia tuvo que hacer en el siglo XIX fue, de manera formal, decirnos el momento preciso en que la Virgen habría recibido esa gracia de la impecabilidad. Algunos preguntarán, ¿pero por qué? Resulta que algunos llegaban a decir que Dios le dio esa gracia a la Virgen de una manera mística, aún antes de ser concebida. Algunos decían que no, que fue un poco después de ser concebida. Algunos decían que no, que tal vez la gracia de Dios se la dio cuando ella nació. O sea, lo que se discutía no era si esto era verdad o no era verdad, sino el momento en el que Dios actuó de esta manera extraordinaria con la Virgen. Así es, exacto. No era un debate, es verdad, no es verdad, es mentira, no es mentira. No, el debate era en qué momento. Ahí es donde llegó a haber una cierta especulación, particularmente en el tiempo de los escolásticos, allá por el tiempo de Santo Tomás de Aquino, quizás un poquito antes, pero nadie negó que la Virgen fuera sin pecado. Y tan es así que hasta los protestantes originales, ellos seguían viendo a la Virgen sin mancha, sin mácula, sin pecado. Acá hay un punto que es súper importante también aclarar. Y es que no todos los evangélicos hoy van a sostener el caso del pecado original. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque
acá cuando hablamos de Inmaculada Concepción está íntimamente vinculado con lo que el católico cree respecto al pecado original. O sea, acá hay una cuestión de relación. Y en el caso de María, que Dios actuó de forma extraordinaria para evitar que María recibiese esa mancha heredada de sus padres, ¿no? Llamativamente, muchos evangélicos, yo me encuentro a diario con que critican esto, pero sin darse cuenta que ellos no creen en el pecado original. Entonces, esto hay que aclararlo porque cuando hablamos del protestantismo, no es que hablamos de un bloque, ¿no? de un pensamiento, de una teología protestante o de un cuerpo doctrinal que es compartido por todos. No, en absoluto. Los reformados, los que vienen del ala reformada, van a creer en un pecado original. Pero después, los más modernos, los evangélicos más modernos, no van a creer en el pecado original. De hecho, fíjate qué interesante que es. Cuando se trata el tema de fallece un bebé o un niño pequeño, te dicen, sin lugar a dudas, te dicen, no, el niño se fue al cielo. Y cuando vos preguntás por qué, porque no tiene pecado, te dice. Entonces, fíjate cómo, aún sin quizás una definición formal o mucho trabajo o formación académica, en su interior ya está la idea de que el niño no tiene pecado, ¿se entiende? Algo que va en contra no solamente de lo que enseña la Iglesia Católica respecto al pecado original, sino también lo que enseñan algunas denominaciones protestantes. Entonces, no podemos hablar acá del protestantismo, la teología protestante, como si fuese un bloque compartido por todos, porque no es así. Sí, totalmente de acuerdo. Y es lo que sucede cuando uno se separa de el magisterio, cuando uno se separa de los maestros que Cristo autorizó y a los que Cristo prometió una asistencia para tener la doctrina de manera inmutable. Pero lo que tú dijiste es cierto. Algunos protestantes ya se han separado, son separación de separación o división de división de división de división y han perdido bastante. Pero si uno regresa a las fuentes, como dicen, les gusta decir a algunos protestantes, si uno regresa a las fuentes, ad fontes, pero no a las fuentes de los padres, porque también los vamos a ver, sino simplemente si los evangélicos modernos que tienen la tendencia a negar el pecado original, que como tú dijiste, si no se entiende lo del pecado original, no puedes entender por qué entonces Dios tendría que haber dado una inmaculada concepción. Pero si regresan a los protestantes originales, los mismos evangélicos de hoy día se darían cuenta que ellos están refutando, están rechazando, están ellos destruyendo una doctrina defendida por los reformadores. Sí, 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 así es. Entonces, al evangélico moderno que cree que nacemos sin pecado, cuando vos le decís como católica, María nació sin pecado, no le tendría que causar ningún tipo de problema, ningún tipo de conflicto, porque es algo que creen, ¿se entiende? Pero bueno, esto lo aclaro porque, reitero, hay muchas veces muchos apologistas protestantes que te venden el caso del protestantismo como si fuese, bueno, hay unidad de criterios, todos pensamos lo mismo, y nada más lejos que de la realidad. Sí, y no solamente en esto de la Inmaculada Virgen, sino también en asuntos tan esenciales y tan fundamentales como lo es el propio bautismo, ¿no? Que recientemente también estuve interactuando con un protestante y en lugar de interactuar con lo que yo le dije, empezó a inventar cosas, empezó Qué a raro. decir que el bautismo católico también contradice el bautismo ortodoxo, cosas bien raras, ¿no? Gente Pero bueno. rara. Bueno, ok, vamos entonces. Eso es la Inmaculada Concepción. Ok, bueno, está bien, pero José, a ver, déjame ponerme un poco en abogado del diablo y yo te diría, bueno, está bien, está todo muy lindo, vos tenés una linda retórica, tenés tus estudios, todo lo que vos quieras, pero eso hay que demostrarlo, José. O sea, a mí ¿qué me garantiza que eso no es un invento de Roma para justificar su idolatría a María? Tal y como lo dice el señor Edgar Pacheco, ¿no? Que la iglesia se corrompió con idolatría a María. La iglesia formalmente se hizo idólatra a María a partir del 431 en el concilio de Éfeso, ¿no? En un diálogo que vos tuviste con el caballero, yo vi de que él dijo que en un concilio ecuménico se formaliza la idolatría a María,
y es en el concilio de Éfeso, en el 431. O sea, bueno, a partir del siglo V la iglesia se corrompió. Sí, lo curioso es que yo tuve la precaución de con anterioridad preguntarle que si aceptaba los primeros 5 concilios Sos ecuménicos, malo vos lo, también, ¿eh? Sos malo, lo cual dale. lo, lo Preguntas cual lo trampa, José, pone. preguntas trampa, dale. Sí, 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 son muy mañosos, son puras preguntas tramposas. Pero el detalle es que me dijo, sí, sí, acepto los 5 concilios Pero pará, ecuménicos. el concilio de Éfeso no es sexto, séptimo, no, no, no. De hecho, es lo curioso, porque si vas y buscas videos, él dice que acepta 7. 7 Él, concilios ecuménicos acepta. así es. ¿Y sabes por qué decía que acepta 7? Por- Porque él ha estado utilizando la estrategia de ir a los ortodoxos, como los ortodoxos tienen más una solidez mayor que la que tienen los evangélicos. Él ya se olvidó de los pentecostales, de los metodistas, claro, y ahora está yendo a los ortodoxos. mirá, Y por eso comenzó a decir que aceptaba 7. claro. Pero en ese programa yo fui conservador, yo fui bueno, fui benigno y bondadoso. Le dije, ¿aceptas al menos los primeros 5 concilios ecuménicos? Sí, sí los acepto. Sí, sí, Lo yo cual lo, lo yo lo pone, escuché. Él dijo que sí, que acepta los primeros 5 concilios ecuménicos. lo cual lo pone mínimo en el 553, que es cuando se inaugura. El 553 son 120 años después de la gran apostasía idolátrica de la iglesia, O sea porque que él él dijo, acepta el concilio en donde formalmente la iglesia adopta una postura idólatra hacia la Virgen María. exacto, acepta ese y acepta el quinto concilio ecuménico, el cual también ya sería de una iglesia apóstata, idolátrica, mariólatra, como dice él, ¿no? Claro, claro. Qué cosas raras, che, qué cosas raras. Oh, rarísimo, eso es bien rarísimo, ¿no? Pero lo curioso es que él es el gran erudito que está destruyendo a la iglesia católica. Mirá, Eso es aceptando interesante. concilios ecuménicos que formalizan la idolatría a María. Mirá, mirá qué interesante. Bueno, nada. Volvamos. Entonces, bueno, ¿querés que comparta pantalla, José? Sí, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver esta doctrina de los católicos, A ver. que él dice que esto de la Virgen Santa pura, sin mancha, inmaculada, es romanista, papista, mariólatra. Pero veamos qué dice el fundador del protestantismo, aquel que estaban diciendo todos que Dios lo usó grandemente para Mirá, recuperar el cristianismo verdadero. mirá. Pues mira, tú sabes que esto que ellos dicen es el 1517, ¿no? Cuando dicen que Dios iluminó a Martín Lutero. Pero mira, lo que te voy a leer es del 1531. O sea, ya tuvieron 15 años, 16 años de reflexión teológica. Y mira lo que sigue Y diciendo el, 1100 el años doctor. después de haber caído en la idolatría mariana, ¿no? Sí, aparentemente Lutero todavía sigue contaminado con la mariolatría, como Mirá. dicen los protestantes, porque dijo esto: la Virgen es la mujer más alta y la joya más noble del cristianismo, después de Cristo, claro, por supuesto. Dice, ella es la nobleza, la sabiduría y la santidad ¿La, personificadas. la qué? L- Para, la santidad, dice ahí. La santidad personificada, y únicamente la coloca después de Cristo. Pará. ¿Vos estás seguro que ese texto no está editado, que un papa no vino y le cambió, usando el poder de Roma, cambió ahí los textos de Lutero? La santidad, a ver, ¿qué puede llegar a significar que alguien reconozca a otra persona como la santidad personificada? Me parece que es un honor bastante alto, ¿no? Sí, yo creo que de nadie se dice eso. No se dice ni de San Pablo, no se dice ni de Moisés, no se dice de los patriarcas, no se dice de los profetas, no se dice de los mártires y confesores. Solo se dice de una criatura, y esa criatura es la Virgen María. Pero pará. Acá además Martín Lutero está diciendo que después de Cristo es la joya Así es. más noble del cristianismo. Ujú. Mirá, porque yo escuché, bueno, a muchos hermanos evangélicos que suelen decir, no, bueno, más noble es el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que salieron a predicar. No coincide con lo que el padre fundador del protestantismo pensaba, ¿no? Él pensaba que la joya más noble después de Cristo era inmediatamente la Virgen María y decía respecto a ella que era la santidad personificada. Es bastante. Yo calculo que si eso lo hubiera dicho Lutero en el siglo XXI, hubiesen habido muchas videoreacciones y videorespuestas, ¿no?
Sí, no, ya lo hubieran destruido como 3 veces, ya hubieran dado la orden, a la alianza que le hicieran refutaciones destruyendo a Martín Lutero, ¿no? Y en lugar de estarnos ofendiendo a nosotros, estarían, agarrando a garrotazos al pobre Lutero. Porque viste que yo he visto muchos videos en donde, bueno, muchos se rasgan las vestiduras con el título que muchos católicos le adjudican a la Virgen María, ¿no? Corredentora, ¿no? Entonces, Cristo es el único redentor. ¿Cómo le vas a llamar a la Virgen María corredentora? Es ponerla al nivel de Cristo. Entonces, ¡ah! Se enfarisean. Pero acá Martín Lutero, que es el padre fundador del protestantismo, años después de todo lo que fue la reforma protestante y demás, o el puntapié inicial para lo mismo, la llama a María un título que muchos evangélicos hoy en día dirían, ese título es solamente de Jesús. ¿Cómo la santidad personificada? Esa es la pregunta que ellos tendrían que estar respondiendo, ¿no? Y este es Martín Lutero. Se supone que ellos dicen que Dios lo usó para restaurar el verdadero cristianismo. Mira, Entonces, pues, ¿qué está pasando, no? qué raro, che. Qué es lo que está sucediendo? Entonces, este es Martín Lutero, ¿no? Porque siempre que uno le cita a padres de la iglesia, estaba acá viendo otra cita, pero mira, no sé si puedes quitar un momento la pantalla, Santi, Sí, cómo no, para... cómo no, cómo no, cómo no. Quitar. Ahí estamos, ahí volvimos. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a ir es a la Biblia. Ahora sí vamos a compartirla, ya la tengo acá. Vamos a la Biblia. Tú dijiste algo muy interesante, Santiago, cuando decías que si no se entiende el primer pecado, si no se entiende el pecado original, no se puede entender por qué Dios haría Mm, algo así como que inmaculada concepción. Y tengo el versículo, ahora sí ya, a ver. a ver si lo compartimos. Muy bien, entonces tenemos esto, lo que dice la Biblia. Tú le dices en el clavo. Si alguien nos está escuchando, que yo sé, Santiago, que tu canal es seguido por muchos evangélicos y protestantes de buena voluntad que aman la verdad y que están tratando de discernir qué es lo que en buena conciencia deberían estar abrazando. Pero mira, tú dijiste algo, si no se entiende el pecado original, si no se entiende aquel primer pecado, cuando escuchen pecado original, abre paréntesis y ponle primer pecado. Si no se entiende el primer pecado y qué fue lo que sucedió, uno no va a entender por qué Dios haría algo así como crear a la nueva Eva sin pecado. Dice así, y pondré enemistad entre ti, le dice a la mujer, entre ti y la mujer. A la serpiente, perdón, le está hablando a la serpiente. ¿Me Pondré permitís? enemistad. Perdón la interrupción. A ver, Me permitís? Te dejo. Tengo que salir un minutito nada sí, más. sí, Te dejo, ¿puede ser? Gracias, sí, José. sí, me parece muy bien. Muy bien, entonces tenemos aquí en Génesis 3:15 que después de que entró el primer pecado a la humanidad, el pecado original, se hizo una amistad. La amistad ocurre entre el hombre y la serpiente, entre el hombre, la humanidad y Satanás. Y sabemos que fue la mujer la que fue engañada. Entonces, aunque el hombre como cabeza es el responsable, es la cabeza federal, el varón es el responsable, pero en un sentido cronológico, entró por la mujer. La mujer fue la que fue engañada. Recuerden que Eva había sido creada perfecta, sin mancha, sin impurezas, sin mácula. Verdaderamente Eva fue una creación inmaculada. Eva fue la inmaculada creación. Si alguien niega esto, está negando una verdad fundamental, no solo del catolicismo, está negando una verdad fundamental de la fe cristiana. Entonces tenemos la primera mujer, nuestra primera madre, que de hecho Eva significa la madre de los vivientes. Eva es la madre de los vivientes. Nuestra primera madre, la primera Eva, fue creada sin mácula. Es la inmaculada creación. Pero vino la serpiente, vino Satanás y estrechó un vínculo, estableció un vínculo con la mujer al engañarla. Si tú preguntas, ¿qué es ese vínculo? ¿Qué es ese lazo? Es el pecado. Entonces se hizo una amistad entre la mujer y la serpiente. Por eso después viene Dios y mira lo que promete Dios que iba a hacer en el futuro. Dice, pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. El hijo de la mujer es el Mesías. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero la parte donde me quiero enfocar es en la primera parte, donde Dios, después de que se hace una amistad entre la serpiente y la mujer por el pecado,
después de que se establece un vínculo amistoso entre Satanás y la mujer a causa del pecado, Dios viene y promete que va a deshacer ese vínculo. Dios viene y promete que va a deshacer el pecado. Y Dios promete que va a restaurar a la mujer. Obviamente se entiende que a todo el género humano. La mujer fue creada sin pecado, sin mancha, sin mácula, sin impurezas. Y Dios promete que un día va a restaurar esto que el diablo vino a destruir. El diablo viene a eso, viene a robar, viene a matar, viene a destruir. Entonces Dios prometió esto. A esto se le conoce como la primera promesa de redención o el primer anuncio evangélico. También es lo que conocemos como el proto de primero. La palabra proto sería como primero. El proto evangelio, el primer evangelio. Aquí tenemos esta gran promesa: pondré enemistad entre la serpiente y la mujer. Y ya sabemos que lo que hizo amistad, lo que había hecho amistad entre la serpiente y Satanás fue el pecado. Y Dios dice que un día Él va a romper el vínculo. Dios un día iba a borrar esa mancha, la mancha del pecado original. Dios promete un día deshacer aquel primer pecado. Muy bien, permítame acá un momento. Volví, José, volví. Perfecto. Si gustas, entonces, lo que estaba explicando Santiago es que Eva fue creada sin pecado, sin mácula, sin mancha. Ese Bien, es el sí. propósito de Dios. Y vino la serpiente y engañó a Eva y se hizo un vínculo. Ese vínculo o ese lazo es el pecado. Mm, Entonces se hizo una amistad, hubo una amistad entre la serpiente y la mujer. Viene Dios y le dice a la serpiente, le dice que iba a poner una enemistad. Le está diciendo, mira, lo que tú acabas de hacer, yo un día lo voy a deshacer. La amistad que tú estás estableciendo con la mujer por el vínculo del pecado, un día yo voy a deshacer esa amistad. Por eso dice, pondré mm, enemistad. Porque uno pudiera preguntarse, Santiago, ¿por qué dice Dios que va a establecer una enemistad claro. entre la serpiente y la mujer? Bueno, la respuesta es bien sencilla, porque hay un vínculo de pecado y Dios promete deshacerlo. Entonces, eh, l- parte del cumplimiento de la promesa no solamente es enviar a Jesucristo, al Hijo de la mujer, sino también es quitar el vínculo, también es deshacerse del vínculo de pecado. En otras palabras, si alguien dice, no, yo no creo que la madre del Mesías era sin pecado, lo que estás diciendo es, no se cumplió la promesa, porque Dios está prometiendo que iba a deshacer el vínculo amistoso del pecado entre la mujer y la serpiente. Ahora, si gustas ya regresarme para yo cambiar acá la pantalla. Ahí estamos. Entonces, quién es la serpiente? Satanás. ¿Quién es Satanás? Es un ángel caído. Entonces tenemos que la primera Eva, la primera mujer, le creyó al ángel caído. Mm, Y ya en el tiempo del cumplimiento, la segunda Eva, la mamá del Mesías, la que Dios prometió que un día en ella iba a deshacer el vínculo del pecado, ella le creyó a un ángel, porque recuerdas que vino el mm, arcángel Gabriel y sí. ella le creyó a otro ángel. Entonces tienes las dos Evas. Una fue creada sin mácula, la otra fue concebida sin mácula. La primera le creyó al ángel caído y fue instrumento y la causa de nuestra muerte. La segunda Eva, ella le creyó al arcángel y se convirtió de una manera secundaria en causa de vida para el mundo, porque de ella vendría el Mesías, el Redentor, el único, solo, suficiente Salvador, que iba a derramar su sangre para limpiarnos y lavarnos de toda maldad. Entonces, Muy bueno el paralelismo. Es brillante el paralelismo. Y alguno podría decir, bueno, pero estos paralelismos son recursos de los católicos de ahora para tratar de, bueno, justificar su mariolatría después de tantos años y críticas que han recibido por parte de los protestantes. Pero tengo entendido que esta clase de paralelismos no es un recurso moderno de los católicos. Creo que siempre los cristianos han entendido el proceder de Dios, el actuar de Dios, el plan de salvación y el rol de María en el plan de salvación de esta manera, apelando a estos paralelismos. ¿O estoy equivocado, José? no estás equivocado para nada, Santiago. De hecho, mira, alguien podría estar escuchando y podría decir, esto es pura retórica romanista, papista, esto lo dicen ustedes porque son católicos. Pero mira, vamos a invitarlos. Ellos son inteligentes, ellos les Sí. gusta aprender, ellos les encanta. Analicen esto, muchachos. Si lo que dicen los católicos fuese mentira,
uno esperaría, uno se imaginaría que cuando uno va a la historia, a la patrística, uno no encontraría nada, porque se supone que eso es mentira de los romanistas, Al es menos mentira de los... antes del 431, ¿no? Porque a partir del 431 la iglesia cae en la mariolatría, ¿no? Ah, sí, ¿Tenés sí. algo antes del 431? Así es. Si vamos a usar esa forma rara de pensar que a partir del 431 la iglesia se volvió idólatra, ok, al menos alguien debería decir, dame escritos patrísticos que sean antes del 431, porque ya del 431 ustedes se volvieron Mariólatras. idólatras. Bueno, pues qué bueno que preguntaron eso, qué bueno que están pidiendo eso, porque mira, número uno, si lo que dice la Iglesia Católica fuese un invento y fuese pura especulación, porque alguien puede estar diciendo, bueno, estás analizando 3.15, pero eso lo estás diciendo desde una perspectiva católica, aunque es cierto lo que tú dices, que Dios ya nos había dado a nuestra primera madre que fue creada sin mancha, fue creada sin mácula. Entiendo lo que dijiste, José, que Eva es la inmaculada creación. Entiendo lo que dijiste, que se hizo una amistad con el diablo por el pecado. Entiendo lo que Dios prometió, que Dios dijo que iba a deshacer ese vínculo, iba a establecer una enemistad, y eso es por medio de su Hijo el Mesías. Lo entiendo, pero de todas maneras, José, eso es romanista, papista, pura retórica católica romana. Bueno, si eso es así, vamos a darles el beneficio de la duda. Si eso es así, uno esperaría que cuando uno va a los padres de la iglesia, uno esperaría no encontrar ni rastro de estas interpretaciones Y porque papistas, ¿no? en definitiva, la motivación protestante justamente es eso, es volver a las raíces del cristianismo sin toda esta contaminación pagana romana que fue sumándose al menos a partir del 431, ¿no? Sí, sí. Y sabes, antes de ir a ver las evidencias, por ahí el buen Pacheco, ¿no? El buen Pacheco dijo que no, que la mariolatría comenzó en el 431. Qué cosa tan rara, porque si uno va y busca a Martín Lutero y a Juan Calvino, ¿sabes dónde dicen que las cosas se fueron cuando se echaron a perder las cosas? No, la verdad Dicen no. que fue en el tiempo de los escolásticos, allá por el siglo XIII. Pará, pero, o sea, no es que tienen una diferencia de 5 o 6 años que vos decís, bueno, es un aproximado. Son Estamos casi hablando mil de años. siglos. Casi 1000 años. Son como 900 años de diferencia. Nada más, Bueno, yo pero la verdad pará, te voy a pará, ser pará. No sincero, yo vas a, nunca no vas a escuché eso. comparar a Calvino, Lutero con Pacheco. Obviamente, Pacheco está allá arriba. Ah, sí, él es el destructor de la iglesia bimilenaria, él es el destructor del catolicismo, pero Quisiera responder brevemente un comentario porque puede ser que alguien haya quedado desconectado de lo que estás diciendo. Dice acá Max Scriber Pambers, ¿en dónde es que el texto dice que quitaría esa amistad entre la serpiente y Eva? A ver, esto es muy sencillo. Si Dios dice que va a poner enemistad entre un sujeto A y un sujeto B, es porque había amistad. O sea, 2 más 2 son 4. Si vas a poner enemistad, es porque había amistad. Hay cosas que no necesitan. O sea, a buen entendedor, pocas palabras, diría mi mamá, ¿no? en otras Eh, palabras, Santiago, si yo me voy a convertir en tu enemigo, significa que en algún momento de la vida fui tu amigo, ¿no? o al menos existía un vínculo, una relación. Eh, Claro. pero bueno, listo. Ok, entonces, a ver qué es lo que dice la voz primitiva de los cristianos, porque en definitiva, como protestante, como evangélico, a mí me va a interesar mucho qué es lo que creían los primitivos cristianos. Así es, pues vamos a compartir. Entonces, si esto que acabamos de ver sobre la primera Eva siendo creada sin mácula, sin mancha, y la Virgen María siendo concebida sin mancha, sin pecado, ¿no? Si eso fuera pura especulación romanista papista y fueran puras falsas interpretaciones, entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque cuando uno va a la historia, a los padres de la iglesia, no solamente uno no ve la ausencia de las doctrinas romanistas papistas, sino que uno ve que más bien se confirma lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado. Este es un discípulo de los discípulos de los apóstoles. Mm. Es San Justino Mártir, era un laico convertido, era un pagano, se convirtió, permaneció laico y fue un gran defensor de la fe. Y mira lo que dice, qué casualidad, en el año 155, alrededor del 155, 300 años antes de la gran De la apostasía mariolatría. idólatra, así es. Mira lo que dijo, Jesús se hizo hombre a través de la Virgen María.
Se hizo hombre a través de la Virgen María, ¿para qué? Para deshacer la desobediencia que proviene de la serpiente, es decir, de Satanás, y que originó también mediante una virgen. Entonces, aquí lo interesante es si alguno me pregunta, José, ¿qué es lo que quieres que yo vea en este pasaje? Simplemente observa cómo San Justino Mártir, cuando explica la redención de Jesucristo, lo hace en términos de un contraste entre la primera Eva, que fue la que cayó en el Acá, pecado original. acá, hay Ajá. un, acá hay un estado embrionario del desarrollo que luego va a ser esa analogía que vos estabas presentando. Acá hay una analogía en un estadio embrionario, pero en el corazón de la iglesia ya se muestra que a mediados del siglo II ya existía esa analogía que vinculaba lo ocurrido con Eva, comparándola o contrastándola con lo ocurrido con la Virgen María. Así es. Y esto siempre que uno lea estos paralelos de los discípulos o de los discípulos de apóstoles, siempre debemos recordar la promesa de Dios. Dios, cuando la primera virgen, la primera Eva, que fue creada sin mácula y sin mancha, cuando ella se contaminó por la mancha del pecado original, cuando tuvo este lazo amistoso con la serpiente, Dios prometió, lo voy a deshacer, voy a poner una enemistad entre la serpiente y la mujer. Y dijo cómo lo iba a hacer, por medio de la simiente de la mujer. Pero el punto es que Dios sí prometió poner una enemistad entre Satanás y la mujer. Y el único vínculo que Génesis nos da es el vínculo del pecado, el pecado original. Pregunto yo, ¿no es acaso eso lo que la Iglesia Católica dice que Dios libró a la Virgen María de? Dios libró a la Virgen María precisamente de la mancha del pecado original. Entonces, sin la Inmaculada Concepción, realmente yo no veo cómo un cristiano pueda decir que la promesa de Dios se cumplió. Pero bueno, ese es el primero, San Justino Mártir. Ahora, Santiago, ¿sí sabías que muchos dicen, bueno, eso lo creen ustedes, pero los ortodoxos, ellos nunca han creído estas cosas que ustedes dicen? El momento pero los ortodoxos. Porque hay, hay, Así hay, es. hay más gente que, de verdad, hay muchos hermanos que parecen ortodoxos. O sea, que los ortodoxos tendrían que decir, che, qué buenos apologistas que hemos encontrado entre los protestantes, ¿no? Porque defienden más a los ortodoxos que sus propias denominaciones, ¿no? Lo curioso es que los ortodoxos refutan el protestantismo, tienen series completas tienen series completas en YouTube. Yo las veo porque la mayoría están en inglés, pero tienen series completas donde salen refutando el protestantismo, refutan sola escritura, sola fide, refutan los errores de Martín Lutero. Es bien curioso, ¿no? Que ahora tengamos a ciertos evangélicos tratando de usar a los ortodoxos cuando los ortodoxos destruyen el protestantismo en sus canales de YouTube. Sí, 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 es rarísimo. Pero bueno, no, nada, qué sé yo. Hay cosas que uno solo Bueno, entenderá en otra vida, ¿no? así es. Entonces ellos dicen, no, 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 pero los ortodoxos, ellos nunca creyeron estas cosas. Bueno, número uno, los ortodoxos como tal, como una identidad separada, eso viene a partir del 1054. Los ancestros de los ortodoxos, los abuelitos de los ortodoxos, que es lo que conocemos como los padres griegos, los padres orientales. Resulta que los abuelitos de los ortodoxos, sus ancestros espirituales, cuando estaban todavía en la unidad de la iglesia, ellos hablaban de la Inmaculada Virgen. Ellos hablaban de la Inmaculada Virgen. Es cierto que la definición formal del dogma vino hasta el siglo XIX, pero cuando uno va y revisa la literatura de los ortodoxos del primer milenio, de los padres orientales, de los padres griegos, resulta que veían a la Virgen sin mancha, pura, sin mácula. Y eso que todavía no se definía oficialmente el dogma. Ahora, vamos a ver. Mira, vamos a ver padres de la iglesia de la parte oriental, padres griegos, esos son los abuelitos de los ortodoxos. ¿Qué decían sobre esto? Mira, este es Tertuliano, alrededor del año 200. Eva, hablando de la primera mujer, que ya saben que Eva significa madre de los vivientes. Mm. Hablando de la primera madre de los vivientes, nuestra primera madre, la primera virgen, como la llamó Tertuliano, la primera virgen, la primera madre. Eva creyó a la serpiente, María creyó al arcángel. Lo que Eva perdió por su desobediencia, María lo redimió por su obediencia. María lo Entonces vemos, redimió. sí, no, hombre, esto ya es bien No, católico, pero no, no, no. para. Es Cristo el único redentor.
Eh, Sí, p- pero Tertuliano yo creo que no le avisaron porque Tertuliano de alguna manera, ay, no me gusta que uses esa palabra de sí, redención con sí. María. No, Yo para mí no. eso está trastocado por algún papa posterior al 431. Para mí el Constantino. concilio de Éfeso, ahí agarraron un par de Oh, no, documentos en el no, concilio de no. Éfeso. ¿Pero qué no fue Constantino, Santi? El concilio de Éfeso ya es muy tardío, está Es siendo muy cierto. bondadoso con los católicos. No, 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 tenemos que regresarnos a Constantino, Santi. Puede ser Constantino, él fue, Constantino. sí, 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 fue Constantino. Pero mira, pues en el 200 creo que la abuelita de Constantino todavía no nacía y ya tenemos este paralelo entre la primera Eva, que fue creada sin mácula, sin mancha. Tenemos la inmaculada creación, la primera madre. Eva significa eso, madre de los vivientes. Tenemos la inmaculada creación siendo comparada con la inmaculada concepción. Tienes la primera virgen, la primera madre, y tienes la Virgen María, que es nuestra madre y obviamente permaneció virgen. Y ve que de una se dice que fue desobediente. Recuerda que el vínculo, ¿cómo se estableció la amistad de la que podemos inferir? En Génesis 3:15, se estableció por el vínculo del pecado. Y aquí lo dice bien, bien claro. Entonces, ¿cómo es posible que digan que esta forma de interpretar Génesis 3:15 es papista romanista y que es un invento? Cuando tienes a Tertuliano. Supuestamente esta es una época donde muchos dicen que todavía el concepto de papado ni siquiera existía, ¿no? Así que. Ah, sí es cierto, ¿no? Ah, Eh, pará, te quiero hacer una pregunta. Esta va sin ironía, va fuera de broma. ¿Es posible en la teología católica, es posible que una persona siendo afectada, heredando la mancha del pecado original, siendo afectada su naturaleza por el pecado original, sea capaz de vivir una vida sin pecado? puede llegar a alcanzar gradualmente, poco a poco, puede llegar a alcanzar una purificación. No, no, no. Yo Una, digo ya desde el principio que no exista posibilidad de que una persona cometa pecado habiendo heredado el pecado original. no tenemos nosotros un registro de alguien así, que habiendo nacido con la mancha del pecado, nunca jamás haya cometido un solo pecadillo en su vida. ¿Por No qué creo que sea digo posible. esto? Sí. ¿Por qué digo esto? No sé, reitero, puede ser que esté diciendo una tontería, no lo sé. Me viene a la mente ahora y te pregunto y quizás sea materia para reflexionar, no lo sé. Pero digo, si hay razones para creer que la Virgen María no cometió pecado y que así los cristianos siempre han creído, ¿cómo puede ser que una persona que haya heredado pecado original no se le pueda atribuir ningún tipo de pecado cometido? ¿Se entiende el planteo? Sí, sí, creo que si quieres hacernos grandes acá un poco para explicar, sí, creo que entiendo tu planteo. El planteo es, am, ¿cómo explicaría un escéptico? ¿Cómo explicaría un escéptico la impecabilidad en el sentido práctico de la Virgen sin una previa gracia, a saber, la gracia de la Inmaculada Concepción? Ujú. Ujú, ¿cómo lo explicarían? ¿Cuál sería la teoría? Supongamos que los papistas romanistas Porque he estamos mal. visto, he visto algunos protestantes que dicen, bueno, yo no tengo problema con la impecabilidad de la Virgen, o sea que no ella cometido algún pecado, pero sí tengo un problema con la Inmaculada Concepción. Pero esto parecería ser, en principio, reitero, puede ser que alguien me corrija, pero parecería ser en principio contradictorio. Sí, y ¿sabes por qué alguien llegaría a decir eso? Porque los que dicen eso ya son personas que no cometen los garrafales errores que algunos cometen de decir que esto de la impecabilidad de la Virgen nunca se creyó. Eso es una grandísima mentira. Y si alguien sigue repitiendo eso en sus videos de YouTube, lo único que estás haciendo es desacreditarte delante de las personas. Ahora, los que son más inteligentes, que me imagino que ahí entra la persona que hizo el comentario, los que son más inteligentes van a la patrística, van a los reformadores originales y dicen, ups, es cierto, siempre hablaban de una impecabilidad. Entonces ellos tratando de ser muy inteligentes dicen, bueno, está bien, acepto la impecabilidad de la Virgen, pero no acepto que Dios le dio eso desde el primer instante de la concepción. Aún así, a pesar de que es más inteligente esa forma de pensar, no se estarían realmente eh, escapando de todas las implicaciones de lo que los padres de la iglesia siempre han dicho
Mm, sobre la Virgen, si tú eliminas la posibilidad de que Dios le dio esa gracia en el mismo instante de la concepción a la Virgen, entonces como que no tiene mucho sentido hablar de ella sin mácula, sin mancha, toda pura, arca, le llamaban el arca donde vino a mm. morar Sí, el verbo de Dios. No tiene sentido. Mira, Santiago, ¿recuerdas, hablando del arca, te acuerdas del honor y la dignidad que le daban al arca de la antigua alianza? sí. Cómo era de materiales súper especiales, de oro puro, estaba cubierta de oro puro que representa la pureza. Tú sabes que en la Biblia se utiliza la metáfora de los metales preciosos que son purificados con fuego para hablar de la pureza, para hablar de la santidad. Pues el arca estaba revestida de oro puro, Santi. Si eso se hacía nada más para colocar aquello que era el tipo, aquello que era la sombra, las tablas de la ley, que es la palabra. ¿Quién es la palabra? Es Jesucristo. El maná del cielo. ¿Quién es el maná del cielo? ¿Quién es el pan? Es Jesucristo. La vara del sacerdocio, que representa al sumo sacerdote por excelencia. ¿Quién es el sumo sacerdote por excelencia? Jesucristo. Si eso se hacía para dar honor a lo que era la sombra y lo que era el tipo, ¿qué no pudiéramos esperar que Dios va a hacer? No para la sombra, no para el tipo, sino para la realidad y el cumplimiento. Y eso es lo que Dios hizo. No podemos pensar que la revelación de Dios va de más a menos. ¿Te imaginas? Es como decir que Dios fue muy excelso, muy cuidadoso, muy sublime para el Antiguo Testamento, pero ya Dios como que descendió dos, le bajó como tres, cuatro, cinco rayitas y ya en el Nuevo Testamento ya, no, pues ya no importa, no debemos de dar honor a la morada donde se va a encarnar el Hijo de Dios. No tiene sentido, absolutamente no tiene sentido. Siempre en la revelación las cosas van de menos a más. La sombra, la realidad, el tipo, el antitipo, la promesa y el cumplimiento. Entonces, es una buena pregunta esa que haces, ¿no? Algunos, reitero, ¿no? Si vivieran en el siglo XXI los judíos del antiguo pacto, algunos estarían haciendo videorespuestas, ¿no? Diciendo qué idólatras que son con el arca, ¿no? Es una caja de madera simplemente revestida en oro. Vamos, muchachos, bajen un cambio. Sí, total. Mira, tenemos una más de Tertuliano. Vamos. A ver, mira, eso es lo que dice también Tertuliano, hablando de las dos vírgenes, hablando de las dos Evas, la primera Eva y la Virgen María, la segunda Eva, la nueva Eva, esas dos inocentes, esas dos mujeres sencillas, María y Eva, ¿Sabes fueron qué? creadas. Te cambió Ah, la voz. No sé por qué te cambió la voz. sí, a ver, vamos a. Entonces, Tertuliano viene confirmando que lo que dice Génesis 3:15, de que así como la primera Eva, la primera mujer, que es nuestra madre, que fue creada sin mácula, sin mancha, sin pecado, y entró en una amistad con el diablo, Dios promete que iba a deshacer esa amistad, porque dijo, voy a poner una enemistad entre la serpiente y la mujer. Y la enemistad solo puede ser interpretada como la ausencia del vínculo amistoso, que sería el pecado. Entonces, si esto fuera mentira, como proponen algunos protestantes, uno esperaría no encontrar nada de estas cosas en los padres de la iglesia, pero como ya lo venimos viendo, está presente en los padres. Por un lado no está ausente, pero por el otro lado está presente. Sí se habla de este paralelo y sí se compara a la Virgen María con nuestra primera madre, con Eva, que también fue creada sin mancha, sin mácula, y ya lo vimos en San Justino Mártir, ahora lo estamos viendo en Tertuliano, ya lo vimos también, una más de Tertuliano. Esas dos inocentes, esas dos mujeres sencillas, María y Eva, fueron creadas ciertamente iguales, pero una se convirtió en la causa de nuestra muerte y la otra en la causa de nuestra vida. Entonces ahí tenemos a Tertuliano en el año, alrededor del año 200. Ahora, ¿recuerdas que te dije que hay quienes dicen, sí, pero los ortodoxos no creen esto de que la Virgen era sin mancha, sin mácula? Pero los ortodoxos. Siempre les gusta decir eso. Pero bueno, el problema para ellos es que los ancestros de los ortodoxos antes del cisma, en el primer milenio, también describen a la Virgen en los mismos términos. Utilizan descriptivos que jamás se los aplicarías ni a Pablo, ni a Moisés, ni a los patriarcas, a nadie. A ningún ser humano pecador le aplicarías los términos que utilizan los padres, los ancestros de los ortodoxos, los padres orientales, los padres griegos. Mira, padres griegos, solo unos ejemplos. Padres griegos que afirman que María fue sin pecado. Recuerden que no se puede entender la Inmaculada Concepción si no se entiende la impecabilidad.
la impecabilidad de la Virgen María. Algunos ejemplos de ellos fueron San Efrén de Siria, San Juan Damasceno, Teodoto de Ancira y Dionisio el Grande. Ahora vamos a ver qué dijeron ellos. Ese es Dionisio el Grande, alrededor del año 250 después de Cristo, antes del 431, cuando dicen que comenzó la supuesta idolatría, ¿no? Pues mira lo que dijo Dionisio el Grande, que es un ancestro de los ortodoxos. Cristo no vivió en una tienda común, sino en su arca santa. Hay protestantes que dicen, pero ustedes, ¿por qué le llaman el arca a la Virgen? Pues aquí está, Dionisio el Grande dice, Cristo no vivió en una tienda común, Y son los sino en su... ortodoxos. Así es, ese es un abuelito, un tatarabuelito de los ortodoxos, es de la parte oriental, del lado oriental de la cristiandad, en el año 250. Y dice, Cristo no vivió en una tienda común, sino en su arca santa. Y él preservó, fíjate lo que algunos dicen, José, pero ¿cómo dices tú que Dios le dio esa gracia a la Virgen de manera adelantada si Cristo todavía no nacía? Pero mira lo que dice Dionisio, él, o sea, Cristo preservó a su madre como aquella que era santa de pies a cabeza, inmaculada. O sea, aquel que dice, de verdad, esto hablando en serio, aquel que dice que lo que el católico cree respecto a María lo vuelve un idólatra, sin querer se pega un tiro en el pie, porque lo que está haciendo al acusar al católico respecto a lo que cree es acusar a todos los cristianos de la historia alrededor del mundo de idólatras. O sea, básicamente, en la mayor parte de su existencia para el protestante promedio, la iglesia o los cristianos fueron idólatras, fueron corrompidos. Y recordemos, acá hay un punto que es importantísimo, chicos. O sea, la Biblia enseña que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. O sea que acá estamos en presencia de un cuerpo cristiano, para no decir iglesia y que nadie diga, pero ¿cuál iglesia? No, un cuerpo cristiano alrededor del mundo, desde épocas muy tempranas, que le rinden esta clase de tributo y honor a la Virgen María reconociendo lo que ella es. Y si supuestamente eso es ser idólatra, básicamente la historia cristiana es la historia de un pueblo que es idólatra. Así es, y sería bueno preguntarle a los protestantes que están citando a los ortodoxos, sería bueno preguntarles a los protestantes, ¿tú crees que la Virgen era santa de pies a cabeza? Sería bueno preguntarle a ellos, ¿tú crees que la Virgen María es inmaculada? De hecho, una persona que siempre está atacando a la Virgen, no sé si repetir lo que dijo, pero dijo que esta idea de una Virgen Inmaculada era una estupidez. Dijo eso, esta idea de una Virgen Inmaculada es simplemente una estupidez, pero lo dijo con un odio y fue cuando yo dije, ¿sabes qué? No, dije, voy a confrontar a esta persona, ¿no? Entonces, pero wow, entonces Lo temerario que es la gente, ¿no? El ego, el orgullo, sí. ¿cómo te vuelve temerario, amigo? O sea, yo me acuerdo que cuando era evangélico y muchos hablaban de la iglesia católica, decían el diablo, los demonios, yo decía, mirá, yo no soy católico, no pienso hacerme católico, pero guarda con ciertas afirmaciones porque no vaya a ser cosa que yo estoy equivocado y estoy adjudicándole al diablo lo que le corresponde a Dios. No sea cosa que yo esté blasfemando porque yo sí me puedo equivocar. Y el orgullo te ciega de tal forma que te vuelve temerario, te vuelve blasfemo. Porque, bueno, nada, te nublás, te cegás por causa de tu odio hacia, en este caso, la Iglesia Católica, ¿no? Es terriblemente peligroso eso. Sí, así es, pero no, Santiago, no digas esas cosas, estás apelando a los sentimientos, te estás preocupando Ah, mucho por el alma de las personas. No digas eso, Santiago, ya eso es muy sentimental, te estás preocupando por el alma de la persona. mm. Eh, es lo triste, ¿no? Que uno les quiere ayudar y todavía se burlan de uno, pero bueno. San Efrén de Siria, otro abuelito, otro tatarabuelito de los ortodoxos. Tú y tu madre son los únicos que son perfectamente hermosos en todo aspecto, pues no hay mancha en ti, oh Señor, ni mácula en tu madre. San Efrén de Siria, alrededor del año 320 después de Cristo. Wow, ¿qué hacemos? Esto pasó antes de la idolatría del 431, ¿no? Mm. Esto es en Oriente, estos son
los padres que les llamamos de manera genérica, les llamamos los padres griegos, los padres orientales, y vea lo que está diciendo. Tú y No tu hay madre son los mácula en tu únicos. madre. O sea, está comparando, está poniéndose a la Virgen María en un lugar extremadamente alto, dirán algunos, ¿no? Aquí se Eh, ve lo de Adán y Eva, porque muchos dicen, ustedes católicos, ¿por qué ponen a la Virgen como Eva y Cristo es el nuevo Adán y ustedes dicen que ella es la nueva Eva? Pues aquí está, mira, siempre se vio así, se vio a Cristo como el nuevo Adán, pero a su madre, la Virgen, como como la nueva Eva. Una vez un protestante me dijo, José, pero la analogía que hacen los padres de la iglesia y que ustedes los católicos afirman de Adán y Eva como el nuevo Adán y la nueva Eva, me dijo, esa analogía es errónea. Yo le pregunté, ¿por qué dices eso? Me dice, porque Eva era la esposa de Adán y la Virgen María no es la esposa, ella es la mamá del Mesías. Y yo le dije, ¿y te has fijado que Dios mismo no solamente dijo que habría una restauración de Adán y Eva, sino que Dios dijo cuál sería el orden y la relación? Si lees el capítulo 3 de Génesis 3:15, Dios no te lo deja a la imaginación o a la especulación. Dios dice cuál sería la relación que iba a existir entre la mujer y el hijo, y Dios dice que sería su descendiente. Dios dice, pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la serpiente y la simiente o el hijo de la mujer. Dios mismo, como parte de la profecía, dijo que se iba a tratar de una relación madre-hijo, una relación madre e hijo. Entonces, ¿cómo que la analogía no se sigue si Dios mismo así lo profetizó? Entonces, no sé si quieres que vayamos a la otra o algo que quieras comentar. no, 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 es que en definitiva, o sea, parece todo tan evidente, ¿no? Reitero, acá hay dos caminos, a mí me parece, ¿no? Está el camino de o todos los cristianos se equivocaron a lo largo de la historia a partir del siglo II, o hay que aceptar esto que los cristianos siempre han creído. Yo te soy honesto, o sea, en ese diálogo que vos tenés con Pacheco, él infla el pecho en un momento con todo el orgullo del mundo y dice, claro que soy selectivo, yo soy selectivo. Yo te tengo que ser honesto, o sea, yo no puedo entender cómo alguien puede orgullosamente decir, soy selectivo en cuanto a la fe. O sea, es reconocer básicamente que yo entro en un shopping, en un mall, y digo, bueno, no, la verdad que me quiero comprar estos pantalones, lo quiero combinar con esta camisa, y estos zapatos me parece que me quedarían bien con eso, junto con este saco. Es un cristianismo a la carta. O sea, la fe, la Biblia a mí me enseña que la fe yo debo recibirla y creerla, no elegirla. Yo la recibo y la creo. Entonces hay dos opciones. O recibo la fe predicada por siempre por los cristianos, o construyo mi fe de forma paralela. Y todos los cristianos que me antecedieron estaban equivocados. Acá es donde uno tiene que poner mucha atención en lo que dice el apóstol Pedro. Cuando dice que ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir de interpretación privada? Desvinculado de toda una historia de 2000 años en donde el Espíritu Santo, según las palabras de Jesús, el Espíritu Santo iba a guiar a toda verdad a la iglesia, a su iglesia, para preservarla del error doctrinal. Entonces, cuando vos sostenés que toda la iglesia a partir del siglo II se ha equivocado y ha caído en idolatría hacia María, vos lo que estás diciéndole a Cristo es sos un mentiroso, porque eso que dijiste que ibas a hacer no lo terminaste haciendo, sino que inmediatamente luego de la muerte de los apóstoles terminaron todos corrompiéndose. Y yo vengo en el siglo XXI a elegir en este cristianismo a la carta cuál es esa fe que yo prefiero profesar. Tenés que ser muy respetuoso. Tengo que ser honesto, o sea, no... disculpame, la fe te puede gustar o no gustar, pero vos la Sí. recibís, no la tenés que elegir. Sí, son subjetivistas con la Biblia, son subjetivistas con la patrística y son subjetivistas también con la historia, porque no solamente son selectivos con cuáles concilios se aceptan y cuáles no. No sé si te habías puesto a pensar que aparte de ser selectivos con el número de concilios, también son selectivos en cuanto a qué partes del concilio aceptan. O sea que no solamente te dicen, me quedo con 5, rechazo a los otros 16 y me quedo con 5 concilios, pero aparte de los 5,
no voy a aceptar todo, ¿eh? Olvídate que voy a aceptar todo. Ese lenguaje que manejan los padres conciliares que dan una veneración a la Virgen, eso no lo acepto. Nada más acepto las partecitas cristológicas, pero lo curioso es esto, y es hasta tonto decir que solo acepto las partecitas cristológicas, cuando las partecitas cristológicas están totalmente, íntimamente ligadas a lo que se dice de la Virgen. De ¿Y hecho, dónde está? los dogmas de la Virgen son cristológicos. O sea, es increíble que digan eso. Pero es que los que dicen justamente esto, que yo acepto solamente todo aquello que es cristológico, muchos de ellos van a decir, no, María no es madre de Dios, ¿eh? ¿En qué quedamos? ¿A quién le hacemos caso? O sea, Y, y, y para que más te guste, Santi, el sexto concilio ecuménico es un concilio que definió la verdadera naturaleza de Cristo en cuanto no solamente que tiene dos naturalezas, la divina y la humana, sino también confirmó que tiene dos voluntades. Para poder tener con toda justicia dos naturalezas, es necesario tener dos voluntades. En el sexto concilio se confirmó esto, se confirmó que Cristo tiene dos voluntades y Pacheco dijo que no lo aceptaba, que él nada más aceptaba cinco. Pero Pacheco contradice a Pacheco. Pacheco muchas veces dijo que acepta 7 concilios ecuménicos para tratar de seguirles el bueno, rollo. pero pedacitos, son pedacitos, Sí, pedacitos, son sí. pedacitos. Y quieres que te diga una más para que A no te ver. vayas a caer de la risa, ¿no? Pero él dice todavía, bueno, acepto 5, aunque ya sabemos que no los acepta, pero todavía dice, pero no los acepto como infalibles, los acepto como falibles. Wow. Entonces, pues no aceptas nada, porque si son falibles, si pueden fallar, ¿quién te garantiza que no se equivocaron esos 5 concilios que supuestamente tú aceptas? ¿Y cómo Es, sabés que es, la cristología de esos concilios realmente es la que profesan en los concilios? O exacto. sea, porque se Porque pueden si dices, equivocar. Si dices que yo solamente acepto partecitas de los concilios, ¿cómo sabes cuáles partecitas son las que sí son sin error y cuáles partecitas son las que sí Claro, tienen errores? totalmente. ¿Cómo lo sabés vos? En definitiva, o sea, si una persona se sincerara, tendría que decir, lo que pasa es que yo creo que yo soy infalible, mi lectura es infalible, mi interpretación es infalible. Ah, ¿sabes qué te dicen? Te dicen, no, claro que no, yo no soy infalible, pero luego te dicen, pero ni se te ocurra contradecirme porque te voy a destruir. Entonces, no son infalibles, pero si los contradices, entonces, estás en problemas, te van a destruir. Y eso que dicen que no son infalibles, ¿eh? La verdad que es una incoherencia por parte de algunas personas, es realmente una incoherencia. Y solamente, yo te tengo que ser honesto, o sea, una persona que sostiene esta clase de incoherencia solamente puede ser aplaudido por personas que están ciegas. Y tenemos que orar honestamente para que Dios actúe, porque esto ya vos te das cuenta que yo entiendo de que uno puede tener dificultades en cuanto a lo intelectual para entender ciertas cosas. O sea, es natural eso, yo creo que es natural. Pero ya cuando hay cosas que son evidentes, ya cuando hay contradicciones que son evidentes, ya cuando hay razones provistas por el católico que son evidentes, y la persona es como que está ciega, no ve lo que está delante de sus ojos, acá hay algo que es espiritual, y ya no se resuelve esto con argumentos, ya se resuelve esto con oración. Sí. Sí, es algo espiritual. Sí, el odio, así de esa forma, sí, hay algo fuerte ahí. Mira, este es Teodoto de Ancira. No, pero esta no cuenta. Este es el Ah, no, 400. acá ya pasó, ya son No. 14 años después de la mariolatría. Claro. Sí, no, ya no. No, pero está dentro del marco cronológico de los 5 concilios. Recuerda que el quinto concilio es allá por el Y aparte 553. es ortodoxo, es ¿No me darías ortodoxo. una chancita, Santi? ¿No me darías una chancita de meter al cabo todavía está dentro del marco cronológico de los Y 5 capaz que, concilios. claro, todavía esa herejía formal que abraza el concilio de Éfeso quizás todavía no impactó a todos los cristianos alrededor del mundo, independientemente del concilio ecuménico, ¿no? Sí, tienes razón, les faltó purificar a Teodoto. Puede ser. Teodoto no alcanzó a ser purificado. A ver, vamos a ver qué dice Teodoto. En lugar de la Virgen Eva, quien fue para nosotros el instrumento de muerte, Dios, con el propósito de darnos vida, escogió a una virgen muy de su agrado y llena de gracia y libre del pecado de aquella primera virgen.
Wow. ¿Cuál es el pecado de aquella primera virgen? El pecado original. ¿A qué Mm. le llamamos el pecado original? Aquel pecado que ocurre en Génesis. Y aquí dice que la virgen está libre, está llena de gracia y está libre del pecado original. Es este Teodoto de Ancira en el 445. Pero pará, ¿no? El dogma del pecado de la Inmaculada Concepción no es más tardío que esto. O sea, ¿cómo alguien en el siglo V va a decir que está libre del pecado de aquella primera virgen, haciendo Ajá. referencia al pecado original descrito en Génesis capítulo 3? Es que lo que tú no sabes es que Teodoto de Ancira, él, cuando escribió esto, venía del futuro. Ahí Sí, está, sí, sí, claro. sí, sí, sí. Estaba, Teodoto de claro, Ancira venía del futuro. Él viajó al futuro y se dio cuenta que en el siglo XIX los papistas romanistas claro, iban a declarar que ella era libre de pecado desde el primer momento de la concepción. claro. Entonces No, pero Teodoto de Ancira, pará. Pero Teodoto de Ancira hoy no sería ortodoxo. O sea, sí, está del pues lado sería, ortodoxo. sí, de la parte oriental. Todo eso es de la parte oriental. Todo Qué esto que cosas estamos raras. viendo. Sí, es rarísimo porque todos estos son puros, son los bisabuelitos y los tatarabuelitos de los orientales, mira. Y mira las cosas que dicen, inmaculada, pura, sin mancha. Pero todos estos son antes del 431. Esto sí, pero ya este pobre Teodoto ya le tocó Ya está en la contaminado, está idolatría. contaminado, Sí, está ya no contaminado. cuenta, ¿verdad? Perdón, Sí, no debía haberlo enseñado, Santi. Pido una disculpa. está bien, está bien. Seguimos, mira. San Juan Damasceno. Ah, No, este ya es muy acá, tardío, acá ya es demasiado tardío. no. No, Acá este ya no aplica. y qué triste que los pobres ortodoxos lo veneran, lo tienen, de hecho lo tienen como uno de sus máximos doctores. Mirá, Pero bueno, vamos a ver qué dijo San Juan Damasceno. Dios te salve a ti, la única bienaventurada entre las mujeres que ha reparado la caída de Eva, nuestra primera madre. ¿Cuál ha es la caída? reparado. Ha reparado. ¿Y cuál es la caída? Uno pudiera preguntar, ¿qué es eso de la caída? ¿Cómo que reparó la caída? Pues sí, el pecado original. Claro, La caída es cuántas caídas? A ver, ¿cuántas caídas? ¿Cuántas caídas tuvo Eva, no? Claro, o era una mujer que vivía tropezando, o estamos haciendo referencia a la caída del pecado, ¿no? A ver, no digo que Eva nunca pecó después del pecado original, pero lo que deja registrado la Biblia es que, bueno, hay un registro del pecado de Eva, que es el pecado original. Así es, y dice aquí que pues la Virgen, la bienaventurada entre todas las mujeres, ha reparado la caída. Ahora, esto no se debe entender a la manera protestante, no se debe entender estas palabras desvinculadas de Jesucristo, como los protestantes, bueno, para ser justo, no los originales, los que conocen más lo que es la teología dogmática protestante, sino los evangélicos radicales que se la pasan diciendo que la Virgen tenía pecado. Ellos se imaginan que estas palabras estarían desvinculadas, desconectadas de la obra perfecta de Jesucristo, pero eso no lo entienden así ni los católicos, ni los ortodoxos, ni en la patrística vas a encontrar esas ideas raras de tratar de entender esto de manera desvinculada de Jesucristo. Acá yo ya veo a muchos apologistas protestantes que le harían también video de reacciones y video de respuestas a partir de la Biblia a San Juan Damasceno, ¿no? Sí, pero qué raro sería, porque San Juan Damasceno es de los más venerados de la parte oriental de los ortodoxos. Entonces, ¿cómo que van a destruir No le cómo vas a funcionaría. ¿Vos destruir decís que el argumento, pero los ortodoxos no funciona acá? Esa es una buena pregunta, ¿no? Aquí ya los ortodoxos ya no cuentan, pero bueno. Mira, tú sabes que Atanasio, ¿sabes qué es lo que tiene Atanasio? Atanasio de Alejandría. Yo no he encontrado ni una sola rama del cristianismo histórico. Ahí entran, obviamente, la Iglesia Católica, los ortodoxos, los coptos. No he encontrado a nadie que no venere a San... Ah, no, sí, perdón. Los evangélicos modernos no veneran a San Atanasio, ¿no? Alguna alianza seguramente. Sí, alguna alianza que anda por ahí creo que no les gusta venerar a San Atanasio. Pero mira lo que dijo San Atanasio: oh noble Virgen, verdaderamente tú eres más grande que toda grandeza, oh morada de la palabra de Dios. ¿A quién de entre todas las criaturas te he de comparar, oh Virgen, vestida de pureza en lugar de oro? Es una referencia al arca, Mm. ¿eh? Vestida de pureza en lugar de oro. Tú eres el arca donde se encuentra el verdadero maná, es decir, la carne donde reside la divinidad. No, Na, pará, na, na, na. cuánta idolatría, hermano. Pero pará, van a faltar que 60, 70 años todavía van a faltar para que en Éfeso caigan en idolatría.
Es que lo que tú no sabes, Santiago, es que San Atanasio de Alejandría, el gran defensor de la verdadera divinidad de Jesucristo, que es venerado por todos los cristianos del mundo, lo que tú no sabes es que San Atanasio ya le estaba preparando el camino a la Se estaba idolatría. gestando. Se estaba Sí, gestando. Era un ya. infiltrado Sí, sí, papista, sí. Sí, era un idólatra. papista. Pero Él también ya, venía al futuro. él Él también venía. también venía al futuro. Sí, venía al futuro, sí, sí. Pará, pero San Atanasio de Alejandría no defiende la cristología que los protestantes aceptan. La católica que está de la mano con el papel de la Virgen, sí. La protestante que desvinculan a la Virgen, esa, pues yo creo que esa sí no Claro, la porque es defendía. rarísimo. Por un lado decimos, dicen San Atanasio, bueno, y toda la cristología, pero por otro lado, las consecuencias de la cristología, que justamente esta clase de afirmaciones respecto a la Virgen María la rechazan. Es raro, ¿no? Pero sí, no sé cómo le harán, pero sí Qué terminan raro, haciéndolo. Sí, sí. qué Eh, raro. eh, mira, es como cuando, si quieres hacerme aquí unos segunditos en grande, Santi, es como cuando quieren usar a los ortodoxos, Santiago, usan a los ortodoxos para unas cosas y luego después se desentienden completamente y los destruyen a los ortodoxos. Pues mira, no solamente lo hacen con los ortodoxos del segundo milenio, también lo hacen con los ancestros de los ortodoxos. Usan a San Atanasio para hablar de la divinidad de Jesucristo, pero ya todo el resto de las cosas que San Atanasio defendió y escribió acerca de sobre la Virgen María, no solamente no las aceptan, ya las destruyen. Hacen Claro. hasta videos destruyendo a pobre San Atanasio. ¿Te imaginas un respuesta a San Atanasio? Eh, San Atanasio destruido, ¿no? claro, totalmente. Qué locura. Pero bueno, qué sé yo. Vamos a seguir acá, mira. Pero ¿tenés más? Sí, no, apenas voy comenzando. No, pero Bueno, te estás yendo más atrás ahora. sí, sí, y me fui a los occidentales. Aquí pido una disculpa por no usar ya a más A los orientales. papistas, te fuiste a los papistas. Me fui a los papistas, sí, me fui a los Ok. papistas. Pero no te preocupes, estamos seguros. Los papistas idólatras comenzaron hasta el 431. Acá todavía Perdón, no ahí hay tanto dice problema. Capi en el chat, pacatazo a San Atanasio. No. Oye, ya los padres de la iglesia ya están pacateados, ¿eh? Ya están destruidos. Ok, ok. Bueno, Ok. volvemos a los papistas. Ok. Sí, sí. Vamos a ponernos serios. Ok. Dice así: la Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva. Nota el paralelismo, el Mm. contraste. La Virgen María se convirtió en abogada. Abogada. No, Ah, pero caray. pará. Un solo abogado tenemos, dice la Biblia. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué yo Pacatazos en el pienso? dinero también. O sea, no se salva Yo nadie, creo hermano. que yo creo que San Ireneo era un romanista papista infiltrado, ¿eh? Porque tú sabes que los católicos así dicen que la Virgen es abogada y que ella puede rogar por nosotros. ¡Qué Yo creo que era raro! o venía del futuro, una de dos, o era un infiltrado papista o venía del futuro. ¡Qué raro! Dice, la Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva. Y de la misma forma que el género humano había quedado sujeto a la muerte a causa de una virgen, fue librado de ella por una virgen. Así, la desobediencia de una virgen fue contrarrestada por la obediencia de una virgen. Entonces, siempre hay protestantes que dicen, pero ¿de dónde sacan ustedes que la Virgen María es la nueva Eva? Pues ya te lo hemos mostrado. Es imposible. Perdón, Adelante. volvé un A ver, instante. a ver. Acá hay un punto que es importantísimo. Dice, y de la forma que el género humano había quedado sujeto a la muerte a causa de una virgen, fue librado. ¿Quién? El género humano fue librado de Ujú, ella por una virgen. sí, Pero acá el que liberta es Cristo, hermano. así es. Pero la mujer es parte de lo que yo llamo el triángulo. Cuando vas a Génesis 3:15, ves un triángulo. Ves la serpiente, ves la mujer y ves el hijo de la mujer. Y Dios por eso dijo, pondré enemistad entre la serpiente y la mujer y el hijo de la mujer. O sea que la teología católica incorpora a su teología lo que Dios promete sobre la mujer. Y los evangélicos modernos, ellos expulsan de su teología aquello que Dios había prometido. La mujer es parte de. No, ella no murió en la cruz, obviamente, ¿no? Nadie cree eso. Pero sin embargo, es parte de lo que Dios haría con vistas de restaurar la creación. Recuerda, Santiago,
que la nueva creación es restaurada cuando viene Cristo. Entonces, lo que en Génesis ves, que se ensució, se manchó, Dios lo viene a restaurar con Cristo. Pero recuerda que no solamente era Adán el que se ensució y se manchó de pecado, también fue la mujer, también fue Eva. Sí, 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 sí. De hecho, muy buena aclaración acabas de hacer, porque estoy viendo en el chat a mi amigo Juancito Carabajal de Identidad Luterana, dice, para nosotros también es la nueva Eva. Y hay veces de que uno generaliza, y por eso uno tiene que evitar, pese a que muchas veces caemos en eso, el generalizar. Porque fíjense qué interesante que es esto. Acá tenemos un hermano luterano que dice, che, para nosotros también es la nueva Eva. Y es cierto, para ellos también es Sí, la nueva era. Ahora, fíjate qué interesante que es, porque hay muchos apologistas protestantes de redes sociales que afirman que esta clase de declaraciones y creencias es lo que demuestra una mariolatría de la Iglesia Católica Romana. Ahora, eso también aplicaría para el hermano protestante luterano, que también reconoce a María como la nueva Eva. O sea, eh, fíjate hasta dónde llega, ¿no? Que no hay consistencia en lo que suelen defender, porque al hablar o al defender el protestantismo como tal, muchos también en su defensa al mismo generalizan, presuponiendo que son una especie de bloque. Y hay muchas de sí. estas declaraciones que atribuyen a la Iglesia Católica idolatría respecto a María, que también cabrían en los hermanos luteranos, y los luteranos te van a venir y decir, che, campeón, está todo bien, pero yo no soy idólatra de María. Entonces, fíjate la inconsistencia que hay en esa clase de acusación. Sí, por eso yo decía, casi al mismo tiempo, antes de esta intervención, yo decía que los evangélicos modernos, porque incluso Santi, creo que ni a ti te lo dije, yo aquí tengo citas de Martín Lutero expresándose de la Virgen sin mancha, pura y sin mácula. Acá, Martín Lutero. acá Juan Carabajal nuevamente, de Identidad Luterana, dice, para nosotros también es el arca de la nueva alianza. Sí, es el detalle de que los que están en redes sociales ahora destruyendo la Inmaculada Concepción, pues no se dan cuenta que están atacando cosas que los protestantes originales todavía afirmaban. Claro, totalmente. Entonces, fíjate cómo no tienen problema con los daños colaterales, ¿no? Porque en definitiva, bueno, la idea es destruir el catolicismo. Si en esa destruimos otras denominaciones protestantes, bueno, mala suerte. Pero la intención original es destruir el catolicismo, ¿no? Porque en definitiva, la acusación que nos hacen a nosotros también le caben a otros protestantes. Mm, Qué sé yo, es raro. sí, de hecho, si vas a Rusia, hablando de ortodoxos, si vas a Rusia, Santi, te quedarías, wow, te darías cuenta que el amor y la veneración que le tienen a la Virgen es igual y en algunos casos yo creo que hasta más grande. Es realmente el amor y veneración que los ortodoxos en Rusia le tienen a la Virgen es increíble. Te Mm. das cuenta que, entonces, ¿qué vas a decir? ¿Que los rusos también son idólatras? ¿Qué van a decir? Que los rusos también, porque recuerden que los rusos son ortodoxos. ¿Qué vas a decir? ¿Que son mariólatras? No, no son mariólatras, son cristianos, pero son cristianos no a la carta, ni son cristianos que nacieron Selectivos, no ayer. son cristianos selectivos, decís vos. No, 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 ellos son cristianos, pues, son descendientes de los padres de la iglesia de la parte oriental. Eh, Perdón por la mira, interrupción, ¿eh? no, no hay problema. Reflexión, reflexión. Es imposible pensar que la iglesia primitiva creía que María hubiese estado sujeta al pecado original, ya que tanto los padres griegos como los padres latinos la alaban llamándola, y mira los descriptivos que vienen, ¿eh? Pero piensen en esta reflexión. Es imposible pensar que la iglesia primitiva hubiese creído que María estaba sujeta al pecado original cuando tienes a los padres griegos y a los padres latinos haciendo las siguientes afirmaciones. Mira cómo la llaman. Wow. Toda santa, paraíso virginal preservado de la maldición de Dios. Un milagro de gracia más santo y puro que los ángeles. Virgen sin la más mínima mancha de pecado. Wow, entonces si Son, quieres son acá ya regresamos. títulos, son títulos Que si que. tuviese pecado no aplican. Si ella hubiera estado sujeta al pecado original, no le aplicaría nada de esto. mm, sí. Mira cómo dice ahí, Virgen, dice un milagro de gracia más santo y puro que los ángeles. Pregunto yo, los ángeles en el cielo, los que no cayeron, ¿tienen pecado?
No No, tienen pecado. ¿Y desde cuándo no tienen pecado, Santi? ¿Desde cuándo los ángeles que están en el cielo no tienen el pecado? y desde siempre. Desde, desde siempre, exacto. Pero aquí dice que lo que Dios hizo en la Virgen es más puro y es más santo que lo de los ángeles. Entonces, ¿cómo vas a pensar que los ángeles nunca tuvieron pecado, pero que la Madre de Dios, de donde tomaría carne el Verbo, sí hubo pecado? No tiene sentido. Si quieres acá regresar, voy a compartir algo más. ¿Tenemos tiempo o ya no? Tenemos media hora todavía, José. Ok, mira, ahora te voy a Che, qué compartir. católico. Sí, esto es bien papista romanista, ¿no? Eh, vamos a, vamos a Un compartir. abrazo enorme para todos los que están conectados. Recuerden de que luego voy a editar este video y lo vamos a publicar sin las interrupciones que hubo en la transmisión para que lo puedan ver la cantidad de veces que necesiten. Ahí estoy listo, Santi. Dale. Oh, perdón. Ahí estamos. Listo. Mira, estos son, ahora te voy a mostrar algunos protestantes, de los protestantes originales, más allá de errores que abrazaron después. Pero mira lo que dijo Henry Bullinger del 1504 1575. La Virgen María completamente santificada por la gracia. Este es un reformador, este es un protestante. Este señor Bullinger es admirado por muchos en la tradición reformada. No sé si los luteranos, pero en la tradición reformada lo quieren mucho a él. Mira lo que dijo Don Bullinger. La Virgen María completamente santificada por la gracia. Nadie puede ignorar que eso es una referencia a lo que los cristianos siempre creían que era sin pecado. Completamente santificada por la gracia y la sangre de su Hijo, ¿ves? De manera adelantada. Y abundantemente dotada por el don del Espíritu Santo y preferida a todas, lo que decía después es a todas las criaturas. Ahora vive feliz con Cristo en el cielo. Es una referencia a la Asunción. Ahora vive feliz con Cristo en el cielo y es llamada y permanece siempre virgen y madre de Dios. Tú Uh, sabes que los evangélicos modernos rechazan que sea madre de Dios, rechazan que permanezca siempre virgen, rechazan que la Virgen ya está en la gloria del cielo, que fue asunta al cielo, como la iglesia siempre lo ha enseñado. Y también se confunden, ¿eh? Muchos dicen, no, pero la definición del dogma de la Asunción vino hasta el siglo XX, José. Sí, pero revisa la literatura patrística de los padres orientales y de los padres occidentales y te vas a dar cuenta que aún antes de que tengamos referencias, existía la fiesta de la dormición. La mm. fiesta de la dormición viene de Oriente y la fiesta de la dormición siempre incluía que la Virgen fue asunta al cielo. Ahora, este es Bullinger. Mira este otro, Charles Drelincourt, hablando de la Virgen. Esta feliz madre permaneció virgen durante el parto y después de él. Esto no es precisamente sobre la parte de la Inmaculada Concepción, pero sabemos que la perpetua virginidad siempre se ha entendido a la luz de aquella primera gracia en el momento de la concepción. Mira, este es Zwinglio. ¿Has escuchado hablar de Zwinglio? Sí. Dijo Zwinglio esto. Dice, de esto hablo en la Santa Iglesia de Zúrich, porque él allá le gusta, allá andaba predicando. Dice, de esto hablo en la Santa Iglesia de Zúrich y en todos mis escritos. Reconozco a María siempre virgen y santa. Y ahí está la fuente, una más del mismo Zwinglio. Estimo inmensamente a la Madre de Dios, la siempre casta, ¿qué dice después? La siempre casta e inmaculada Virgen María. Entonces, cuando yo entré a confrontar a ese protestante, entré porque la verdad en cierto sentido no me aguanté que llamara a la Inmaculada Concepción, que la llamara una estupidez. Mm. Pero mira lo que tenemos acá, un protestante afirmando que la Virgen fue siempre casta, o sea, siempre pura, y la llama siempre Inmaculada Virgen María. Y ahí están las fuentes para que las puedan revisar. Mira, Eh, un segundito nada más, te dejo sí, continuar porque sí, se me apagó yo acá sigo un acá. monitor y mis perritos andan dando vuelta por acá. Ahí. Seguí, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Entonces tenemos una más de Zwinglio. Este es un protestante, ¿ok? Y vean lo que dijo. Cristo nació de una virgen inmaculada. Y ahí pueden ver la cita. Cristo nació de una virgen inmaculada. El mismo Zwinglio, era conveniente que un hijo tan santo tuviese una madre santa. Y una más de Zwinglio.
Cuanto más crece entre los hombres el honor y el amor a Cristo, tanto más crece la estima y el honor hacia María, porque ella nos dio a luz un Señor y Redentor tan grande y tan compasivo. Entonces tenemos a Zwinglio refiriéndose a la Virgen como Inmaculada. Entonces, ¿cómo es posible que ahora tengamos en redes sociales a una persona con tanto odio y siendo un anticatólico radical que supuestamente defiende la reforma, cuando tenemos a los reformadores haciendo exactamente lo contrario? Déjame ver. Ok. am, Tú sabes quién es el fundador de los metodistas, ¿no? Sí, nuestro amigo Bueno, Wesley. así es, pues Wesley dijo que la Virgen, ella era toda santa y la llamó también sin mácula. Dijo que Mira, la Virgen era toda santa y sin mácula. Entonces, el mismo Wesley, que sería como el papa de los metodistas, creo que por ahí en internet andan algunos metodistas. sí, He pero escuchado. son selectivos, metodistas selectivos son. Ah, sí, perdón, se me Sí. olvidaba. Perdón por no ser tan precisos, pero el papa de los metodistas dijo que la Virgen era pura y sin mácula. Ok, vamos a dejar de compartir acá. Ya te saco, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a, vamos a compartir, permítanme acá, algunas láminas. Un abrazo grande para todos los que están conectados. Gracias por los likes, por las compartidas, por los superchats. Muchas gracias a todos los que nos apoyan diariamente. Ok, ¿Comparto? sí, muy bien, mira, vamos a comenzar así. Mira, padres que atestiguan la Inmaculada Virgen, ¿eh? Si alguien dice, José, dame nombres para yo buscar, para yo estudiar por mi parte, ahí te va. Padres que atestiguan la Inmaculada Virgen. Si te fijas, Santi, que dice Inmaculada Virgen, no dice, o sea, no está tan específico, no dice concepción, porque es cierto, eso se habría de confirmar ya de manera oficial después, pero siempre hablaban de la Virgen como Inmaculada. ¿Y qué significa Inmaculada? Sin mancha. Ahora, algunos ejemplos son San Dionisio de No, Alejandría. a ver, acá esto es importante. Cuando se llama a la Virgen Inmaculada o se refiere a ella sin mancha, santísima y demás, se refiere a que la Virgen es sin pecado. Sí, sin pecado, eso Lo es, que sin luego van a pecado. discutir los cristianos es cuándo es que Dios aplica Exacto. esta gracia particular, extraordinaria, con la Virgen para que sea sin pecado. Eso es lo que se va a discutir. Pero Así es, que era cuando sin hablamos. pecado siempre la creyeron, lo creyeron. Sí, siempre creyeron, a eso me referí cuando intenté explicarle a Pacheco que Bueno, siempre se creyó en la impecabilidad. Yo sé, perdón, tal vez mis expectativas estaban siendo muy altas, ¿no? Estaba pidiendo yo demasiado, pero al menos lo intenté. Claro, no me dejó hablar porque estaba a punto de desenmascararlo, pero siempre se creyó que la Virgen era inmaculada, como tú dijiste, siempre se creyó que ella era sin pecado. Lo único que la iglesia vino a definir es en qué momento preciso había recibido esa gracia. ¿Fue, fue antes de la concepción? ¿Fue después de la concepción? ¿Fue cuando nació la Virgen? Y la iglesia, habiendo ya confirmado que la vida comienza en el mismo instante de la concepción, la iglesia dijo, no, justo en el mismísimo instante que comenzó la vida de la Virgen, es que Dios le dio esa gracia de no tener la mancha del pecado original. Y mira algunos ejemplos de padres que se expresan de la Virgen como Inmaculada. San Dionisio de Alejandría, San Justino, San Epifanio, San Cirilo de Jerusalén, Tertuliano, Orígenes, San Efraín, San Ambrosio, San Agustín, San Fulgencio, Teodoro de Ancira, San Máximo, San Pedro Crisólogo, San Sabas, San Andrés de Creta, Esiquio, Teodoro de Jerusalén, San Germán, Juan el Geómatra, Fulberto de Chartres, Pascua Radverto, San Juan Damasceno, San Sofronio, San Pedro Damián, San Anselmo, San Bruno. pará, pero discúlpame. A ver, vos acá me estás presentando una lista, yo también te podría presentar una lista de lo contrario de aquellos grandes nombres que niegan la Inmaculada Virgen. No Yo te, existe. no, yo te pondría Cristian Izquierdo, Salvador Uh-oh. Barragán, el pastor Eduardo Gutiérrez. Disculpame, yo también tengo una lista.
Pues, Perdón por la ironía, perdón, entiéndase, discúlpeme, como... ok. Mira, mira lo que tenemos acá, Santi. Ahora, recuerda que los padres griegos, obviamente, ¿no? Por eso les llamamos padres griegos, porque utilizaban el griego en sus escritos, más allá de que tenían lenguas vernáculas, tenían diferentes lenguas vernáculas, pero usaban el griego. Ahora, cuando ellos escriben de la Virgen para describirla sin mancha, utilizan esta palabra que puedes ver en pantalla, que es la palabra griega, y aquí perdón por mi mala pronunciación, procatarteisa. Procatarteisa. Cuando esta palabra griega, procatarteisa, fue traducida al latín, tenemos entonces la palabra latina inmaculata. Entonces, procatarteisa, que traducida al latín es inmaculata. De ahí viene que digamos inmaculada. Poco después, mira, el patriarca San Sofronio de Jerusalén dijo de María, fíjate cómo se refiere a ella, como la proca, procatarteisa o inmaculada. Y mira lo que dijo, muchos santos aparecieron ante ti, María, pero ninguno estaba lleno de gracia como tú. Nadie ha sido purificado de antemano. Wow. Nadie ha sido purificado de antemano, anticipadamente, como tú Mm. lo has sido. ¿Cuál es la fuente? Dame la fuente. Ahí está la fuente. Oratio número 2, párrafo 25, y ahí tienes la fuente donde la puedes encontrar. Mira, una cita más. Este es San Gregorio en las oraciones festivas. Recuerda que ellos quieren usar a los ortodoxos para Claro. atacar esta doctrina. Pero mira lo que dijo un superortodoxo. Se acerca a su propia imagen y se hace carne por mi carne y se mezcla con un alma racional por mi alma, purificando lo semejante por lo semejante, y en todo se hace hombre, excepto en el pecado. Fue concebido por la Virgen, que fue purificada previamente. Wow, fue concebido por la Virgen, que fue purificada previamente en alma y carne por el Espíritu, pues era necesario que se honrara la procreación y que se honrara más la virginidad. Wow. Wow. Esto lo vas a encontrar en un artículo que preparó un sacerdote ortodoxo, que es el padre A.F. Kimmel, y el artículo es sobre San Gregorio, que es el que escribió lo que te acabo de leer. Son las famosas oraciones festivas de San Gregorio. Tú dirás, ¿dónde lo puedo encontrar? Ahí está el link en la parte. Vos decís que estas fuentes son reales, ¿no? Porque viste que hay otra gente que te ofrece fuentes que después no. Oh, sí, por ahí me enteré que andaba un muchacho destruyendo el catolicismo y después salió que torcía las fuentes. Sí, No, sí, no, sí. no. Este sacerdote no hace eso. Ah, Él ok. entiende que es pecado mortal mentir y no, eso no es un juego. Mira, San Juan Damasceno. Oh benditos vientres de Joaquín, de donde salió una semilla inmaculada. Nota cómo se refiere a la concepción de la Virgen, una semilla inmaculada. Oh, glorioso seno de Ana, en el que creció una descendencia santísima. Aquí Wow. es una referencia a los padres de la Virgen, pero nota en alusión a la Virgen se le llama semilla inmaculada y descendencia santísima. Entonces, este es San Juan Damasceno. Esto como que no suena Bastante muy... idólatra San Juan Damasceno me parece ahí, ¿no? Sí, yo creo Según que sí. algunos podrían llegar a decir eso, ¿no? La palabra que se usa en griego, procatarteisa, que es inmaculata en latín, esta palabra, que también se puede entender como purificación, tal como se usa en las discusiones bizantinas progresivas sobre la impecabilidad de María, su impecabilidad, es decir, la impecabilidad de María desde el nacimiento, por el contrario, se designa con expresiones como totalmente santa, siempre irreprensible y totalmente inmaculada. Esto es en la parte bizantina. Si tú revisas, Santiago, la tradición bizantina se describe a la Virgen como totalmente santa, siempre irreprensible y totalmente inmaculada. Esos son los bizantinos de la parte oriental. La evidencia de esta tradición oriental es una transmisión teológica y litúrgica ininterrumpida de esta idea mucho más allá de la época de Juan Damasceno. Esto no lo está diciendo un papista romanista, esto lo está diciendo un griego ortodoxo. Y en la parte de abajo está, está la cita. El metropolitano
ortodoxo Calistos Ware o Ware puede admitir que la ortodoxia oriental parece tener prejuicios contra su propia historia. Aquí ya está hablando de los ortodoxos ya como una entidad separada. Mm, Este metropolitano ortodoxo Calistos Ware, él admite que la ortodoxia oriental parece tener prejuicios contra su propia historia sobre el punto de la Inmaculada. Se refiere a los ortodoxos ya modernos. Y mira lo que dice. En el pasado, algunos ortodoxos individuales han hecho declaraciones que, si bien no afirmaban definitivamente, o sea, dogmáticamente, la doctrina de la Inmaculada Concepción, al menos se acercaban a ella. Pero desde 1854, cuando Roma dogmatizó la doctrina, la gran mayoría de los ortodoxos han rechazado la doctrina. Mira, si tú te preguntas, Santiago, ¿pero cuándo fue que los ortodoxos modernos comenzaron a distanciarse? Aquí lo está diciendo el metropolitano ortodoxo, Calistos Ware, que fue a partir de 1854 cuando la iglesia decidió hacerlo dogma. Fue a partir de ese momento cuando ya ves a los escritores modernos de la ortodoxia eh, teniendo hasta prejuicios contra su propia historia. Si te fijas lo que dice en la parte de arriba, que dice que parecen tener prejuicios contra su propia historia. mm, Porque cuando revisas a sus ancestros, cuando revisas a los padres griegos, te das cuenta que algo no está bien. Los sí, ortodoxos modernos tienen una actitud diferente. Si quieres, acá ya podemos regresar. bien. Wow. Muchas citas trajiste, mucha evidencia, José. Sí, pero lo triste es que hay personas que, ¿sabes qué es lo único que te dicen? Lo ¿Qué? único que te dicen es que no les importa. Y porque son selectivos. Y perdón, sí, se me olvidaba. Es que ser selectivo, yo creo que ya eso es la nueva moda, ¿no? Ya no es ortodoxo ni católico, soy selectivo, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Bueno, a ver, me parece que nuevamente, ¿no? Acá, más allá de que alguno pueda llegar a molestarle, la fe cristiana nunca fue selectiva. La fe cristiana nunca fue entrar a un mall y fijarme a ver qué prefiero comer el día de hoy y qué gusto de helado eh, tomar en mi postre, ¿no? La fe cristiana se recibe, hermano. La fe cristiana se recibe. Entonces, yo no me puedo desvincular de 20 siglos de cristianismo y construir un cristianismo paralelo simplemente a la carta. No lo puedo hacer. Al menos el cristianismo nunca ha profesado que esa es la forma de creer. Después, bueno, alguno puede seguir en la suya y otro puede entender de que si querés de alguna manera profesar la fe cristiana, tenés que suscribirte al cristianismo histórico. Y lo que hoy hemos visto a lo largo del día ha sido puro cristianismo histórico, hermano. Así es, lo vimos bueno, comenzamos con el protoevangelio, la primera promesa de redención que incluye a la mujer, porque obviamente la mujer se manchó con el pecado original. Lo vimos en Génesis 3:15 con el protoevangelio. Dios prometió esto. Dios prometió que iba a eliminar el vínculo amistoso del pecado trabado entre la mujer y la serpiente. Dios dijo cómo lo haría. Dijo que sería con un descendiente de la mujer. Y vemos que los padres de la iglesia ven en la Virgen esa mujer restaurada, esa mujer limpiada y purificada del pecado original de la primera Virgen, de la primera madre. Porque recuerden que Eva, ¿qué significa Eva? Eva significa madre de los vivientes, es Vivientes. nuestra primera madre. Hay protestantes que dicen, ¿ustedes por qué le dicen a ella mamá? Y hay unos que se burlan, ¿eh? Dicen, los católicos le dicen mamá, le dicen mamita. ¿Por qué le dicen madre a ella? Pues entonces tú no entiendes que Eva fue nuestra primera madre. Mm, ¿Y Eva qué significa? Madre de los vivientes. ¿Y cómo fue creada nuestra primera madre? Eva, la madre de los vivientes. ¿Cómo fue creada? Sin mácula, sin mancha. Entonces, ¿por qué te sorprendes que ahora en el tiempo del cumplimiento Dios haga algo excelso, creando sí. a nuestra nueva madre, a la Virgen María? Sí, sí, Em, sí, sí. He visto, para ir terminando ya, José, y te agradezco mucho el tiempo que nos has regalado, he visto que hay algunos hermanos en el chat que dicen, nosotros no tenemos problema con lo que vos estás diciendo, simplemente tenemos problema con el dogma, dice. O sea que el problema para muchos es que esto que siempre se ha creído se haya dogmatizado. ¿Qué podrías responderle a esa gente?
Con todo respeto, ¿no? Es ridículo. Es como cuando alguien te dice, yo no tengo problema con la Trinidad, solamente tengo problema con el dogma. Y uno se queda, ok. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Te imaginas? Yo no tengo problema con la cristología, solo tengo problema con los dogmas de la cristología. Ok, ¿y cuál es la lógica? Porque a lo mejor me estoy perdiendo de algo, ¿no? O es como que alguien te diga, oh, no tengo problema con el canon de la Biblia, solo tengo un problema que lo hayan dogmatizado. Pero entonces sí tienes un problema. Si en verdad no tuvieses un problema, si en verdad no tuvieses un problema, tú deberías de estar celebrando que la iglesia lo ha sellado con el más alto grado de confirmación para los cristianos. Tú deberías de estarlo celebrando, pero el hecho de que no lo celebras, sino que al contrario lo destruyes y lo refutas, todo parece indicar que sí tienes un problema. Y la pregunta del millón de dólares es, ¿por qué tienes un problema? Porque sí lo tienes. Eh, eh, ¿Cómo ves con esto que te dije, no? De el que te dice que no tiene problema con el dogma de la Santísima Trinidad, que no tiene problema con la Santísima Trinidad, solamente tiene un problema con que lo hayan dogmatizado. Yo no entiendo. Es como que es muy sentimental eso, ¿no? Ah, esto me parece dictatorial, ¿no? Pará, o sea, ¿por qué me vas a imponer un tipo de fe y cosas por el estilo? Entonces, es apelar mucho, en este caso sí, al sentimentalismo, ¿no? A esta quita de libertades, ¿no? Claro, porque quieren profesar un cristianismo selectivo, un cristianismo a la carta. Sería realmente un problema que se dogmatizara algo que no haya sido creído históricamente. Claro, ahí sería algo, ¿no? Estaríamos delante de algo que es o que resulta ser novedoso. Ahora, si vos, tal y como lo hiciste el día de hoy, mostrás y demostrás que los cristianos esto siempre lo han creído, ¿cuál es el problema con que se dogmatice? Para evitar que la gente pueda caer en el error. Si siempre se ha creído, a menos que tomes la opción de que los cristianos siempre lo han creído, porque desde tiempos primitivos todos los cristianos se han corrompido y han caído en una idolatría a María que los obliga a creer en esta clase de cosas, tal y como lo dijo Pacheco en el siglo V, en el 431, a menos que caigas en esa tontería, no tendría que haber ningún tipo de problema al aceptar el dogma. No entiendo cuál es el problema. Sí, parece ser que el problema es eh, que el problema no es tanto con, no es tanto con la doctrina de que ella fue sin pecado o fue inmaculada, o con el hecho de que la iglesia haya confirmado que fue desde el primer instante de la concepción. Parece ser que el problema es que hay un anticatolicismo de fondo. Hay una necesidad de estar destruyendo al catolicismo. Entonces, porque ya cuando uno va ya a los datos, cuando uno va a la historia, la patrística, cuando uno va a los ortodoxos, uno se daría cuenta o debería de concluir, pues no hay problema, porque siempre se le vio a la Virgen como sin pecado, porque esta persona se la pasa atacando esta doctrina. Es por el anticatolicismo. Realmente no es ni siquiera estamos hablando, Santiago, de una controversia académica. No es algo académico, no es algo intelectual, no es algo patrístico. Estamos hablando de un problema ya a nivel emocional. Mm. Estamos hablando de algo ya más personal. Es un problema con ciertos individuos que tienen un desprecio bárbaro por lo católico. Entonces, no es académico, no es patrístico, no es, no es algo a nivel doctrinal. Más bien ya es un problema que tienen ciertos individuos y eso es triste. Es un problema de gustos personales, ¿no? O sea, sí, la verdad que a mí me gusta una película, a vos te gusta otra. Y bueno, ¿no? Obviamente no vamos a dogmatizar cuál es la mejor película, ¿no? Porque se trata de gustos personales. Pero bueno, hay gente que sí tiene problemas de gustos personales. Ya por último, y la última, José, hay gente que dice, no, bueno, no, pero pará. O sea, ¿qué pasa si yo rechazo esto? Pierdo la salvación. ¿Cómo puede ser de que alguien, de que la iglesia en este caso, dogmatizara esto? Porque al dogmatizarlo lo hace vinculante para la salvación. Necesariamente yo lo tengo que creer para ser salvo, pero la Biblia parece enseñar otra cosa, que yo solo necesito creer en Jesús para ser salvo. ¿Cómo puede ser de que ahora, además de creer en Jesús, tengo que creer en la Inmaculada Concepción para poder ser salvo y no ser condenado al infierno eternamente? Bueno, la Biblia no dice
precisamente así, ¿no? Que lo único que hay que creer es en Jesús para ser salvo. La Biblia dice, bueno, hablando de Jesús, vamos a citar a Jesús. Jesús le dijo a su iglesia, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora, si alguien pregunta, sí, pero ¿quién murió en la cruz? Claro, Jesucristo. Eso no lo discutimos nadie. En ningún lado de la controversia lo vamos a discutir. Pero Jesús dijo, el que a ustedes recibe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por eso siempre se ha enseñado, Santiago, que los fieles, los cristianos, los creyentes, tenemos obligación moral de recibir toda la doctrina que enseña la iglesia. Ahora, si alguien no conoce algunos aspectos que la iglesia enseña y la persona sí creía en Jesucristo y sí se arrepintió y sí puso realmente una fe en Jesucristo y le llega la muerte, le alcanza la muerte antes de haber llegado a una comprensión, bueno, ahí entra lo que se llama la ignorancia invencible y Dios obviamente no te va a ser responsable de algo de lo cual nunca estuviste enterado. Pero si ya no eres ignorante, si ya te explicaron, Claro, si, acá la ¿verdad? cuestión es, si vos tenés conocimiento, si vos sabés que la Iglesia Católica es la fundada por Cristo, si además vos sabés lo que Cristo dijo respecto a su iglesia, que la iglesia tiene autoridad, que la iglesia, el magisterio de la iglesia está ahí para pastorear al pueblo de Dios y por ende es el intérprete de la revelación. Si vos conocés todas estas cosas y rechazás lo que la iglesia enseña, ese es un caso. Ese es un caso donde evidentemente a causa de tu conocimiento Dios va a juzgar justamente. Ahora, otro caso completamente distinto es de aquel que no tiene conocimiento respecto a lo que es la Iglesia Católica, que no tiene conocimiento respecto a lo que la Iglesia Católica enseña. Dios siempre va a juzgar justamente. Y Dios no te puede condenar por algo que vos no sabías que era cierto. ¿Cómo Dios me va a condenar por algo que yo desconocía que era cierto? Entonces, Dios por sobre todas las cosas es justo, chicos. Así que me parece más un espantapájaro esto que otra cosa. Sí, y esto que acabamos de explicar no solamente aplica para lo de la Virgen, esto aplica para cualquier otra doctrina, porque, o sea, alguno puede decir, ustedes dicen eso para defender a la Virgen. No, de cualquier doctrina de la iglesia. Seamos sinceros, hay católicos que nunca alcanzaron a comprender todo lo que la iglesia enseñaba sobre ciertos puntos, y Dios no te va a ser responsable por eso. Pero lo que estamos diciendo es esto último que dijo Santiago. Si tú ya conoces, si tú ya comprendes, si tuviste a unos amigos que se tomaron un par de horas y un par de horas en el aire y otro par de horas fuera del aire para preparar todo, para tratar de enseñarte esto, y aún así dices, no me importa, no me interesa, ¿a mí qué me dices eso? Bueno, entonces ya es bajo tu propia responsabilidad. Entonces, no quería irme, Santi, sin enseñarles lo que dijo el Papa de los Metodistas, porque el Papa de los Metodistas, vean lo que dijo, y anda un muchacho que dice que es metodista, diciendo que esta idea de que la Virgen es sin mancha y sin mácula y que la Virgen sería purísima, pues dice que es una estupidez. Pero mira, no sé si lo puedes compartir, nada más es una sola imagen. Dale. Una sola imagen, mira. Este es el Papa de los Metodistas, John Wesley, fundador de los Metodistas. La Santísima Virgen María, que tanto después como cuando lo trajo al mundo, hablando de Jesús, tanto después como cuando lo trajo al mundo, siguió siendo, y mira cómo califica a la Virgen, siguió siendo una Virgen pura y sin mancha. Entonces tenemos aquí al Papa de los Metodistas describiendo a la Virgen como pura y sin mancha. La última vez que yo revisé en el diccionario, en mi pequeño Larousse, en mi pequeño Larousse, eh, cuando algo se describe como puro y sin mancha, de acuerdo a mi pequeño Larousse, a mi diccionario enciclopédico, eso significa sin mácula. Eso significa inmaculada. Entonces aquí tenemos al Papa de los Metodistas, a John Wesley, diciendo que la Virgen es siempre virgen, pura y sin mancha. Pura. Y luego, ¿cómo dice al principio? Santísima Virgen. Ahí está. La Santísima Virgen, pura y sin mancha. ¿Y qué significa pura y sin mancha? Sin mácula. Inmaculada. Inmaculada, para ser exactos. Inmaculada. Sin mancha, inmaculada. Ahí está. Muy bueno, José.
Te agradezco un montonazo por tu tiempo. Eh, Nada, me parece que no quedaron preguntas para hacer. El que tenga oídos para oír, que oiga, diría un tal Jesús de Nazaret. Hermano, muchas gracias por tu tiempo. De verdad que lo disfruté mucho. Muchas gracias, Santiago, y sobre todo por la paciencia ahí con los problemas técnicos del principio, pero sé que tú te despides, pero sé que todavía tienes trabajo ahí, tienes bastante trabajo ahí con la edición. Muchas gracias, Santiago. No, por favor, gracias. Y sabes que esta es tu casa y cuando quieras volver, con las puertas y brazos abiertos te recibimos, hermano. Gracias, Santi. Un abrazo y un abrazo para toda la audiencia. Que Dios los bendiga. Chau, chau. Chao.